por parte de entidades privadas y públicas es subsidiaria. Se llama el principio de subsidiariedad. Es decir, una institución pública, el Estado, el gobierno, la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, o una institución privada, Somos Suyos, por ejemplo, lo que yo represento, actúa de forma subsidiaria. ¿Cuándo? Cuando necesita complementar o subsanar lo que el educador primario no puede por alguna razón dar. Es decir, nosotros entramos a complementar la labor que le corresponde sola e íntegramente a los padres de familia. ¿Por qué? Porque es un derecho humano y es un derecho constitucional. Nuestra Constitución lo defiende, al menos aquí en Colombia, y la jurisprudencia lo defiende. Tenemos al menos 3 sentencias de la Corte Constitucional que garantiza el derecho absoluto, no es un derecho relativo, el derecho absoluto de los padres a escoger la calidad y el contenido de la educación de sus hijos hasta que cumplan los 18 años. Por eso es importante que conozcamos esto. Y por último, orientación sexual y de género. Para que no digan que uno se inventa cosas. Yo fui electa consejera de juventud de la localidad de Usaquén. La consejería de juventud básicamente es una forma de representatividad ciudadana en donde se eligieron, se creó una figura, porque realmente es una figura jurídica que se creó, con un vacío legal inmenso, pero la idea era que otros jóvenes representaran a los jóvenes del país y se eligieron territorialmente consejeros de juventudes. Yo fui electa consejera de juventudes de esta localidad. Literalmente se supone que yo representaba a sus hijas en términos institucionales, pues estatales. ¿Y qué fue lo que yo vi? Estas fotos no las saqué de ningún lado, las tomé yo. ¿Por qué entré a representar a la juventud? Porque me interesaba poder aportar algo desde mi conocimiento en educación sexual. Y pensé que institucionalmente se podía hacer eso. Yo llegué muy contenta a la charla con Claudia López y con toda la comitiva de la alcaldía a ver cómo era la educación sexual. Era un proyecto, una reunión de educación sexual integral para menores desde los 14 años. O sea, niños, niñas, bogotanos de 14 años, y toda la educación sexual se reducía a que eran unos peladitos más chiquitos que yo, dándole información, sin ninguna formación académica ni médica. ¿Y a qué reducían toda la educación sexual? A esto. Esta foto la tomé yo el año pasado, métodos hormonales y métodos de barrera. ¿Y qué ponían aquí? Esto es muy importante en los métodos de barrera. Ponían la píldora del día después y las píldoras abortivas. ¿Por qué? Porque para ellos eso es anticoncepción de emergencia. ¿Y saben eso qué significa en términos prácticos? Y yo no les estoy citando la Biblia por ninguna parte. A que literalmente se te puede sangrar tu hija en un baño por un método de emergencia. ¿Por qué? Porque estas píldoras son abortivas. No es normal que tú tengas una relación sexual y utilices una pastilla del día después por si acaso. La pastilla del día después corresponde en carga hormonal a 26 anticonceptivos de un solo tajazo. Para una niña de 14 años, pero era un método anticonceptivo de emergencia, o en ese caso, un aborto por misoprostol. ¿Esa venta está restringida? No. ¿Está abierta? Está abierta. ¿Y cuál es el problema? Que cada vez que se aumenta, digamos que la línea de la exigencia de los derechos sexuales y reproductivos, porque ese es el grito más grande, ¿no? Que todos los niños y niñas tengan derecho a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que nadie les puede decir qué hacer con su cuerpo. Y no les hablo solamente del contexto local. En España, por ejemplo, una ministra muy importante de España salió a decir hace unos meses que todos los niños y las niñas tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, porque el amor no tiene edad. ¿Cómo entendemos eso? En que pueden haber relaciones sexuales que hoy en día en la mayoría de códigos penales son delito, pero si hay consentimiento de un menor, estamos hablando de un niño de 6 años, porque son casos que se han visto, porque un niño de 6 años no puede tener relaciones sexuales con uno de 30 o de 60. En otro ordenamiento jurídico, eso se consideraría acceso carnal violento, abuso sexual con menor en incapacidad de defensión, y culturalmente se conoce como pedofilia. Pero cuando nosotros vemos el slang de el amor no tiene edad, todo se permite. Por eso esto es importantísimo, que nosotros hagamos control ciudadano sobre lo que se les está enseñando a nuestros hijos y sobre lo que se les permite en términos de educación sexual. Entonces, el aborto con misoprostol es una de esas realidades dolorosas, y estas son otras fotos que yo tomé. A eso se reduce la educación sexual en nuestro país. Y ni siquiera les muestro las páginas de los servicios que contratan los colegios más top del país. Yo he tenido la fortuna de estudiar en
colegios muy buenos. Yo viví en Barranquilla, estudié en uno de los mejores colegios de Barranquilla, recibí educación sexual según los parámetros de la UNESCO. Hoy estoy en terapia debido a toda la cantidad de adicciones en materia de sexualidad que tengo desde los 13 años. Y por otra parte, estudié en un muy buen colegio de Bogotá, me ahorraré el nombre, también había educación sexual integral, pero el problema es lo que se nos enseña a través de la educación sexual. Por eso es muy importante que colegios como este den espacios distintos, ¿saben? Nosotros, al menos yo, vine y hablé personalmente con niñas de 9º, 10º y 11, y a ninguna se le dijo lo que tenían o no tenían que hacer. Esto está mal, esto es pecado, esto dice la Biblia que te vas a condenar, pero es simplemente darles una opción distinta, que escuchen una voz diferente, que hayan colegios que se animen a traer voces distintas a la oferta institucional o a lo que dice Netflix o a lo que te dice todo el mundo, porque está en todas partes. Que tenían prótesis de penes para enseñarle a niñas de 14 años y niños, porque igual le preguntan a ti quién te garantiza que te gustan las mujeres. Casi como que la duda es una imposición. Deberías intentar de vez en cuando con hombres solamente para poder definir tu identidad de género, porque es tu derecho. Y hay prótesis de penes y les ponían colbón dentro para que supieran practicar una masturbación, un niño de 14 años, y esto se hace con recursos públicos, con lo que ustedes pagan de sus impuestos, papás. Cómo practicar una masturbación, cómo poner un condón, y hay fotos, yo no sé si puse las fotos de los anos, no las puse, pero habían vaginas, así como esta prótesis, habían vaginas y habían anos, para enseñarles cómo practicar sexo anal seguro. Y la única seguridad que le daban era ponte un condón y lubrícate bien. ¿Eso está dentro del proyecto de ley o eso ya está? No, esto es legal, esto es aplicado este es el parámetro de educación sexual de la ciudad de Bogotá, de la administración local, porque además tenemos la administración más diversa de Latinoamérica. Eso, el contenido ideológico no se puede privar. Y aquí no estamos diciendo que el sexo no sea un bien. Ojo, aquí no estamos diciendo que el sexo no sea un bien y que los niños no necesiten experimentar y conocer su cuerpo. Y hay muchas cosas que un padre de familia tiene que conocer y es muy difícil. A uno, yo no soy papá, pero tengo papás. Y a uno nadie le enseña a ser papá. O sea, no hay un manual de, ok, pregunta A los 11 años, a las 3 de la mañana te preguntará, papá, ¿por qué tuve de pronto una eyaculación dormido? Nadie les enseña a los papás cómo abordar esas preguntas. O cómo abordar, no sé, el inicio de la menstruación en la mujer. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Esa es como la primera base de toda educación sexual por parte de los padres. Ustedes han hecho lo mejor que han podido con lo que han tenido. Y la cuestión aquí no es, ¿será que el papá ama suficiente a su hijo o a su hija? Porque eso no está en discusión. El amor se da, yo sé que ustedes aman a sus hijas. Y las aman profundamente, si no, no habrían madrugado a llegar al colegio a las 7 de la mañana para escuchar esta charla. Las aman profundamente. La realidad es que muchas veces no sabemos manifestar ese amor. O no sabemos encarnar ese amor como ella, con su personalidad, con su historia, con su carácter, necesita ser amada. Y por eso pasar de yo la amo a ella se sabe amada hace toda la diferencia en términos de educación sexual. ¿Por qué? Porque la educación sexual no es una educación para los genitales. Los genitales realmente no necesitan mucha educación, ya les dije. En términos prácticos, funciona igual. Con hombres o con mujeres. Realmente no hay mucho que uno les pueda decir, mira, se introduce de esta manera, claramente hay cosas que se tienen que contar, pero en términos prácticos funciona igual que funcionó para nuestros bisabuelos, abuelos, papás, y en fin. ¿Qué es lo que sí necesitamos formar? Corazones íntegros. Y aquí es donde vamos a hablar de qué es lo que necesitamos hoy en términos de educación sexual. Si nosotros asumimos y lo damos por sentado que alguien más ya le está hablando a nuestros hijos de educación sexual, a nuestras hijas en este caso, porque no sé cuántos millones de dólares invirtió la ONU, la OEA, el Fondo de las Naciones Unidas, cualquiera que sea el caso, deberíamos ver resultados, ¿no? Si es uno de los países de Latinoamérica en donde más se invierte en términos de educación sexual, deberíamos tener resultados de ¿qué? Disminución de embarazos no deseados, disminución de trastornos de salud mental en nuestros niños, pero la realidad es todo lo opuesta, es inversa. ¿Cuáles son las cifras? Según el DANE, entre el 2020 y el 2021 el embarazo en niños menores de 14 años aumentó en Colombia. No un 5, no un 6, no un 10%, un 31.5%. ¿Por qué? Porque si les enseñamos que realmente tener sexo es lo único que tienen que hacer en su vida, eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es como decir, ay, no, es que el agua no moja. Situémonos físicamente. Si yo me meto al mar
asumo que me voy a mojar, ¿no? Es la condición lógica. Si yo me meto al mar, me mojo. Lo que le dice estas instituciones grandes a tus hijas es: métete al mar que yo te hago para que no te mojes. Ten sexo, pero sin las consecuencias lógicas del sexo. Si tú mandas a todo el mundo, a los niños desde los 14 años, a tener relaciones sexuales y a descubrir su sexualidad, la probabilidad más grande es que vayan a haber embarazos, porque ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Casi todas mis tías nacieron con la T. Y probablemente muchos de sus hijos también. El ritmo no funciona, pero los métodos de barrera y hormonales, ninguno es 100% efectivo. ¿Cuál es el único método 100% efectivo? La abstención. Pero nuestros hijos hoy están educados para pensar que eso es imposible. ¿Por qué? Porque se nos vendió la idea, el imaginario, de que el sexo es una necesidad vital. Y eso es lo que no estoy hablando con padres de varones. Porque literal yo empiezo la charla y ya hay mamás llorando. Es profundamente conflictivo porque que un niño crezca pensando que el sexo es una necesidad vital es un corazón pensando que esa necesidad vital tiene que ser satisfecha o si no, no puede sobrevivir. Eso es una necesidad vital. Comer, dormir, respirar, necesidades vitales. Pero cuando nuestros niños y nuestras niñas crecen pensando que tener un romance, porque con las mujeres funciona distinto. Las que somos mujeres sabemos que es así. Para nosotras la necesidad vital, según los medios, es tener una relación y que me amen y que me cojan de la mano y que me digan lo linda que soy. Todo eso es válido y es necesario, pero hay etapas y necesitamos herramientas afectivas para poder lidiar con ese tipo de situaciones. Cuando literalmente vemos Violeta desde los 8 años, cuando hemos visto ese tipo de series donde exaltan el amor romántico como el único tipo de amor que existe, creamos en ese corazón femenino una necesidad vital que tiene que ser satisfecha. Y como no puede ser satisfecha porque no es una necesidad vital, van a estar buscando en otras partes lugares donde solo les van a hacer daño. Pero también en términos sexuales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con otra cifra del DANE en términos de nacimientos y de funciones. En el 2021, ojo, es que aún no tenemos los datos públicos del año pasado, pero hasta el 2021 se registró la tasa de suicidio más alta del país. 2.595 casos de suicidio y 2.122 de esos suicidios, 227 fueron niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años. O sea, tenemos niños de 5 años suicidándose. ¿Dónde se evidencia entonces la educación sexual? Porque las causas de suicidio siempre giran en torno a temas afectivos. Y es: no me siento amado, o no fui reconocido en mi ideología de género o en mi identidad sexual, ¿no? Fue un caso muy famoso aquí en Bogotá, ¿no? De un niño que se suicidó porque no fue respaldado en su identidad de género por la psicóloga del colegio. Por eso ya hoy en día las psicólogas de los colegios no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque hay una psicóloga presa. Literalmente. Por eso la formación es subsidiaria. Ni la psicóloga, ni la rectora, ni María Paula puede venir a decirle algo a tus hijos que te corresponde principalmente a ti. Y aquí hay más cifras. Entre más se promueve el aborto, y no estoy haciendo ningún juicio moral respecto a la práctica del aborto, pero las cifras no mienten. Somos el país más progresista en términos de legislación respecto al aborto. En Latinoamérica somos el único país donde uno puede abortar a los 9 meses hoy, y se aborta a los 9 meses hoy. Tenemos casos de niños famosos. Hay un niño muy famoso que se llama Juanse, que se abortó a los 7 meses de gestación. En otros países, en otro momento, eso se llamaría infanticidio. Hoy es interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y qué tenemos? Solo en el 2022, 7.5 millones de abortos en el mundo. $1.500 cuesta aproximadamente un aborto después del tercer trimestre. Las sentencias ya aprobaron. Sí, lo que pasa es que hay una confusión grande en términos jurídicos de que el aborto es legal. No, el aborto no es legal, está despenalizado, que es distinto. Porque un delito no puede ser legalizado. O sea, tú no puedes tener que el asesinato es un delito y al mismo tiempo es un derecho. Porque los derechos no se crean, los derechos se reconocen. Por eso el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal, pero está despenalizado. Es decir, la pena que corresponde a ese acto punible
ya no aplica en términos ni de cárcel, ni de salarios mínimos vigentes, no hay penalización a la criminalidad del aborto, pero sigue siendo un delito. Ese es el conflicto que tiene la Corte Constitucional para decir que es un derecho, mientras el Código Penal sigue diciendo que es un delito. Gracias a los médicos, lo primero, el primer control lo que te hacen es firmar. Sí, digamos que la praxis es algo que nosotros como padres de familia no podemos controlar, pero sí la prevención. Aquí no venimos a decir que un aborto es pecado o es inmoral, eso es otra discusión. Lo que venimos a decir es que el riesgo al que ponemos a una mujer de pasar por un aborto no es menor que el riesgo de tener un embarazo no deseado, porque las dos son madres. La diferencia es si va a ser mamá de un niño vivo o si va a ser mamá de un niño muerto. Y ni el Estado, ni el colegio, ni nadie le va a pagar a tu hija la terapia psicológica de padecer las causas de un síndrome posaborto. Porque se tienen, y se tienen para el resto de su vida. Y esas son solo las psicológicas. Hablemos de las causas físicas y de todo lo que puede ocurrir cuando exponemos a una menor que ni siquiera ha terminado de desarrollarse a un impacto y a un traumatismo médico como es un procedimiento abortivo. Por eso ni siquiera debería ser una opción. Por eso el acompañamiento a las niñas debería ser que una educación sexual ni siquiera se piense en un aborto. No es necesario. Cuando la educación sexual es realmente integral, el aborto ni siquiera es una pregunta. Porque hoy en día es una respuesta al aborto. Yo les doy una razón, pueden encontrar muchas. $1.500 cuesta un solo aborto, en promedio. En un procedimiento quirúrgico, ¿no? El químico, es decir, el misoprostol, puede ser más barato. Pero el aborto médico, quirúrgico, $1.500. Hay más locales, clínicas de Planned Parenthood, que es la abortista más grande del mundo. Hay más clínicas de Planned Parenthood que locales de McDonald's en el mundo. ¿Cuánto vale una hamburguesa en Estados Unidos? $3. ¿Cuánto vale un aborto? $1.500. Es uno de los negocios más rentables del mundo. Entonces hay que aprender a diferenciar cuando decimos, sí, es que busco lo mejor para mi hija, entonces la llevo a que se haga un aborto, versus a qué estoy exponiendo a mis hijos. Y eso es importante, sobre todo cuando lo vemos en términos médicos. ¿Cuáles son los porcentajes de riesgo de que se desangre, de que literalmente pierda el útero? ¿Cuáles son los riesgos en términos hormonales respecto a su ciclo? Porque no es solo deshacernos del problema. Por eso cuando hablamos de educación sexual, papás, hay que pasar de los genitales al corazón. Y eso es muy importante. Porque yo tengo papás. Y mis papás siempre se enfocaron en que yo tuviera la mejor educación. Por eso mi papá se rompía el lomo para pagarme los mejores colegios y que yo fuera a las mejores universidades. Y además yo siempre era la primera en mi clase, entonces mi papá era el hombre más orgulloso y por eso me llevaba cuantas cosas. Pero mi papá me amaba realmente, ¿no? Me ama muchísimo. Pero respecto a su idea de lo que yo necesito, puede ser muy distinta respecto a lo que este corazón realmente necesitaba. Por eso fui expuesta a situaciones que no realmente merecía ser expuesta. Y creo que esto tiene mucho que ver. Queremos que nuestras hijas sean exitosas, obvio. O sea, si yo les pregunto aquí, ¿hace la mano el papá que quiere una hija fracasada? Ninguno, ¿cierto? Pero a veces anteponemos el éxito de nuestros hijos a la felicidad de nuestros hijos. Y hay veces no comprendemos lo que implica la felicidad. Porque entonces hay papás, como el mío, a quien amo muchísimo, que él en su infancia tuvo pésimos papás, o sea, de lo peorcito que uno puede encontrar, y dijo, entonces yo para ser el mejor papá voy a hacer que a mi hija nunca le falte nada. Y confundimos el amor con darles todos los caprichos que quieran, o dejarlos hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y la complacencia no formó nunca corazones que se autogobiernen. Formó niñas caprichosas. Y desafortunadamente las niñas y los niños caprichosos no son exitosos. Por eso la pregunta es válida. Si tú quieres que tus hijos sean exitosos, enséñalos a ser realmente felices, a ser capaces de autogobernarse. Y el éxito vendrá por añadidura. Pero cuando anteponemos el éxito, ¿o para qué las formamos? Cuando yo voy a colegios, que no siempre tengo tiempo de ir a colegios, me gustaría mucho más hacer esto, pero no me lo puedo permitir siempre. Y es realmente la pregunta, ¿para qué las formamos? Para ser médicas exitosas, abogadas exitosas, empresarias exitosas, libres, empoderadas, empañueladas, lo que sea, versus felices. Porque lo que yo encuentro en auditorios de niñas, casi siempre, son niñas que tienen el discurso claro. Libre, empoderada, potra, bichota, nadie como yo. El discurso lo tienen clarísimo. Se saben la lista de sus derechos, perfecto.
pero no asumen una sola responsabilidad. Deberes no los... Y ese tipo de corazones, cuando no se saben autogobernar, cuando no son disciplinados, por ejemplo, cuando creen que todos se lo merecen, que es que todos se los tienen que dar sin ningún tipo de compromiso o de esfuerzo, difícilmente pueden construir empresa. Aquí hay empresarios, ustedes saben lo que implica construir empresa. Ustedes saben lo que implica construir familia, construir un matrimonio, criar unos hijos. Alguien me preguntaba, y yo creo que eso es lo más doloroso, que ves todo claro y niñas muy exitosas, con muchas capacidades económicas en los mejores colegios, y cuando les hablas de estos temas, o violentamente reaccionan porque se sienten violentadas en sus principios, o empiezan a llorar. Porque son muy exitosas, pero están con el corazón roto. Y ves auditorios de corazones rotos, y yo veo eso todos los días, literalmente todos los días. Y no vengo de colegio todos los días, pero sí trabajo con jóvenes todo el tiempo. Y es bonito, papás, que ustedes tengan este espacio, porque no es para decirles, todo lo hicieron mal a dormir. No, es que realmente reconocer que hay un problema me permite buscar soluciones. Y eso es importante, porque toda herida que tenga este corazón se va a manifestar en la vivencia sexual. Toda. No hay ni una sola práctica sexual. No hay ninguna relación tóxica o afectiva que no tenga origen en las heridas emocionales que tenemos. ¿Por qué? Porque como papás muchas veces, y es normal, queremos modificar comportamientos. Es que es rebelde, es que es grosera, es que es desordenada, se la pasa tomando en fiesta, es que es muy enamoradiza, es que me responde feo, es que... Y queremos modificar su comportamiento. Que deje de hacer esto, que empiece a hacer esto. Y muchas veces lo hacemos exteriormente y es un deseo válido, es un deseo a veces necesario, o sea, necesito que respetes y que me dejes de gritar. Empecemos por ahí, válido. Pero todas las crisis exteriores que ustedes vean en sus hijas, en términos de comunicación, de capacidad de relacionarse con otros, de entablar relaciones sanas, afectivas, de no ser dependientes emocionalmente, de respetarlos, de amarlos, de autogobernarse, todo ese tipo de reacciones son consecuencias de su vida interior y de su estabilidad emocional. Por eso, la perspectiva relacional que nosotras proponemos es pasar de la genitalidad a la afectividad primero. Y un corazón que está sano manifestará una sexualidad práctica sana. Eso es lo importante. Y esta era la pregunta que les hacía. La cuestión no es si ustedes aman a sus hijas, yo tengo claro que las aman, es ellas se saben amadas. Ellas son amadas donde necesitan ser amadas, porque uno como ser humano necesita ser amado en situaciones concretas. Cuando me ponen límites me están amando. La pregunta es cómo me los están poniendo y para qué. Cuando me enseñan que hay disciplina y que hay consecuencias de mis actos y que yo debo aprender a asumir las consecuencias de mis actos, eso es un acto de amor. Cuando me escuchan y no solo me dan cantaleta todo el día, eso es un acto de amor. Cuando mi papá, varón, masculino, es un papá presente, capaz de manifestar el amor, que no es evitativo, que no es sobreprotector, cuando hay un equilibrio sano en la figura paterna, ahí hay actos profundos de amor, que te enseñan como mujer a saberte amada y a manifestar ese amor. Por eso, vamos a hablar un poquito, les voy a meter al rancho 5 minutos. ¿Más? Pues sí, desde que entré al colegio ya me los metí con lo más valioso que tienen, pero esto es importante, porque muchas veces pensamos en lo que yo tengo que saber intelectualmente para formar a mis hijos y no en lo que yo tengo que ser. Y yo sé que ustedes ya lo saben, pero me invitaron fue para recordárselos. Los hijos no aprenden de lo que ustedes dicen, sus hijos aprenden de lo que ustedes hacen. Y siempre, toda su vida, hasta que tengan uso de razón, su vida va a ser la construcción de lo que ellos quieren ser, porque los vieron a ustedes ser o no ser. Es que yo no quiero ser como mi papá, por eso actúo de esta manera. Yo no quiero ser como mi mamá, por eso no me voy a casar, no voy a tener hijos, no. O yo quiero ser lo que los vi a ellos ser. Por ejemplo, términos de sexualidad. Que yo me sepa todo, que sepa decirle el proceso hormonal y que sepa decirle los cambios en la puerta y que sepa decirle todas las cosas, lo puedo saber decir, ¿no? Pero en términos concretos, y no es por nada, pero yo se lo preguntaba a muchas de sus hijas y ponían una cara como de angustia y preocupación, porque la institución matrimonial
la institución matrimonial entre hombre y mujer es la única que garantiza, porque es una institución prepolítica. Existe antes de las leyes, antes de los ordenamientos jurídicos, que un hombre y una mujer se unan y creen hijos para el mundo, para la sociedad. Es una institución social y es prepolítica, prelegal, prejudicial, prejurídica, eso significa. Y es la única que garantiza el sostenimiento de las sociedades como las conocemos. Nadie está negando ni desconociendo que hay inclinaciones homosexuales. Claramente las hay. Pero en términos de sociedad, si todos empezamos a decir que todos somos homosexuales, por ejemplo, no se puede subsistir en términos de familia. Por eso la institución familiar, en términos jurídicos, tiene una protección especial, porque es la única que le garantiza a esa sociedad la fecundidad para tener más hijos para esa sociedad y que sean creados en ambientes, aunque claramente nadie está diciendo que las familias heterosexuales son las únicas que crían hijos estables, claramente no, pero digamos que si hay parámetros en términos psicológicos, y estoy hablando de ciencia, de por qué un hombre y una mujer necesita una figura paterna y una figura materna para su correcto desarrollo humano. Y esto es psicología pura y dura, de lo que un corazón femenino y un corazón masculino necesita para su correcto desarrollo, independientemente de su inclinación sexual, ¿sí? Entender eso y sabérselo dar como hombre y como mujer en el núcleo de la familia ayuda muchísimo. Y por eso yo les preguntaba a las niñas, ¿cuántos aquí se quieren casar? Muy pocos levantaron la mano. O quieren tener hijos. Y tú les preguntas, oye, es que, no sé, ¿cuál es tu visión del amor? No, la película de no sé quién. Y yo les preguntaba, y la canción de Moral, porque dice que el amor, y el Titanic, y la serie de Stranger Things, y la serie de no sé qué, donde han visto unos ideales y unos prototipos del amor irreales, tóxicos, abusivos, dependientes, psicodependientes. Y tú les preguntas, ¿y tus papás? ¿Tus papás se aman? ¿Tus papás se tratan bien, incluso si se divorciaron? ¿Tus papás hacen equipo? ¿Cómo trata tu papá a tu mamá? Así quieres ser tratada tú. ¿Cómo trata tu mamá a tu papá? Así quieres tratar tú a tu futuro esposo, o a tu pareja, o a tu novio. Tú ves que tus papás hablan, por ejemplo, entre ellos. Separados, no en la situación que sea, ellos hablan. Tú los escuchas tener conversaciones donde se ríen, se cuentan cosas. Tú ves a tu papá y tú dices, yo quiero que un día alguien me mire como mi papá mira a mi mamá. Yo quiero que un día alguien pueda amarlo como yo veo que mi mamá ama a mi papá. No está. Y no está, ¿por qué? Porque nosotros papás hemos hecho lo mejor que hemos podido, repítanselo, con lo que hemos tenido. Pero ellas aprenden de lo que han visto. Su patrón, su ideal de amor, de matrimonio, de familia, está sesgado por lo que han experimentado. Y por eso reconocerlo nos ayuda a corregir cosas a tiempo. Y si hay tiempo, si están aquí es porque hay tiempo, siempre hay tiempo. Y el cambio generalmente no se da con cosas gigantes, ¿saben? A veces yo salgo de estas charlas y los papás salen, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde voy? ¿Y cómo la hago? Y la voy a recoger de clase porque le tengo que decir cuánto la amo. Hija, nos vamos porque vamos a comer helada y decirte cuánto te amo. Generalmente los cambios se dan en lo más cotidiano, en cositas pequeñas. ¿En cómo? En ser, no en hacer. En ser sexual y afectivamente lo mejor que puedes ser como mujer y como varón. No como mamá y como papá, porque antes de ser papá tú eres varón. Y hay cosas ahí no resueltas que hay que resolver, mi rey. Y hay cosas no resueltas en tu ser mujer que hay que resolver para poder acompañar a otro varón y a otra mujer. Y esto es importante y les voy a hablar un poquito de esto. El proceso de desintegración en ustedes, no estoy hablando de sus hijas, estoy hablando de ustedes. El proceso de desintegración comienza temprano en la vida, en la medida en que nuestros padres, familia y comunidad no pueden, porque no saben cómo, manifestar y reafirmarnos en la verdad sobre quiénes somos. La mayoría de situaciones en materia de sexualidad que uno ve tienen origen en un problema de identidad, en mentiras sobre la identidad que nosotros tenemos. Y yo les hablaba a sus hijas de un montón de mentiras sobre la identidad. En psicología se conocen como mentiras identitarias, que resultan en ciertos comportamientos sexuales y afectivos. Pero el problema es que no sabemos quiénes somos, no tenemos ni idea de quiénes somos. Y esas mentiras sobre nuestra identidad son: es que yo no soy suficiente, es que yo no soy capaz, es que yo no soy bonita, es que yo no soy importante para mi papá, es que yo no soy importante para mi mamá, es que yo soy un problema, es que yo soy conflictiva, es que yo soy grosera, es que yo soy.
Hay una diferencia muy grande entre decir, tú estás teniendo un comportamiento grosero, te estás comportando de forma grosera, estás hablando de forma grosera, tú eres grosero. Esas palabras en las primeras etapas del desarrollo, es que tú no eres como tu hermana, es que tú no eres capaz de hacer las cosas que yo te pido, es que tú no eres buena hija, o es que usted es un inútil. Muchos de nuestros abuelos nos criaban así, ¿no? Es que usted es un inútil, es que usted es poca cosa, es que usted... Y así ustedes no lo crean, en las primeras etapas, y por eso dice que la desintegración comienza temprano en la vida, en las etapas tempranas del desarrollo, porque marcan lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y un ejemplo chiquito, si yo crecí pensando que yo como mujer no soy suficiente, porque me lo dijeron de palabra o porque me lo demostraron, que yo no soy suficiente para mi papá, por ejemplo, toda la vida yo voy a comportarme de acuerdo a esa insuficiencia y voy a estar buscando ser suficiente para otro hombre que supla la figura paterna. ¿Por qué? Porque en el proceso de identificación psicosexual, el desarrollo psicosexual de una persona depende en su identidad sexual de la figura paterna del mismo sexo, en donde reconozco yo lo que significa ser mujer cuando tengo 6 meses, cuando tengo 1 año de vida, en la relación que yo puedo tener con la figura materna. Es mi primer referente de lo que significa ser mujer. El primero. ¿Y quién reafirma la identidad sexual? El padre del sexo opuesto. Para los dos. Por eso la figura paterna en el hombre es tan importante. La mayoría de hombres con los que yo hablo, de todas las edades, que tienen muchos problemas en su vida afectiva, en sus relaciones, en su matrimonio, con sus hijos, tienen una fuerte herida paterna. O porque hubo sobreprotección del padre, o porque, y esta es la mayoría de los casos, hubo ausencia o abandono del padre. Nadie les enseñó a ser varones. Es la famosa cultura de la masculinidad tóxica. Más que ser tóxica es ausente. Nadie les enseñó a ser hombres. Nadie les enseñó a responsabilizarse, a amar, a cuidar, a manifestar el afecto. Es muy difícil que uno encuentre esa línea sana en donde mi papá es capaz de manifestarme afecto. Ni me está chuchoreando todo el día y me malquería porque soy la niña de sus ojos y me da todo lo que le pido. O esos papás que nunca dicen un te amo. Estoy aquí, cuentas conmigo. ¿Qué pasó? Me siento a escucharte, me siento a hablar contigo. ¿Por qué? ¿Porque no la quiere? No, hombre, porque él no sabe cómo. Porque nadie le enseñó cómo. ¿Y quién reafirma esa identidad masculina en el varón? Su relación con su figura materna. Muchos hombres se casan buscando el reemplazo de la mamá en la esposa. Y yo lo escucho de todas las mujeres. Yo no soy su mamá, venga, ¿cómo le explico? Es difícil, porque es difícil entender esto. Es literalmente desarrollo psicosexual el que reafirma la identidad sexual de lo que implica ser varón, es la figura femenina, la figura materna. Por eso la capacidad o la incapacidad de relacionarse con la mujer juega un papel importantísimo en el desarrollo de ese varón y en la crianza de sus hijos, hombres o mujeres. Muchos papás no saben cómo hablar con sus hijas. Tienen un varón hecho y derecho con empresa, abogado, médico, lo que sea, y encuentran una hija llorando porque Pepito ya no me habla y no me quiere, el man ya no sabe qué hacer. O sea, ¿qué hago ya? Helado, coge plata, lo que necesites. Cálmate, no llores. Esas son las respuestas que damos. Estoy triste, ay, no estés triste. Estás llorando, ay, Naya, no llores. Como Dios se nos olvida todo. Nadie les enseñó a reafirmar afectivamente y a enseñarle a sus hijas a transitar por emociones, por ejemplo, desde chiquitas. Porque ellos mismos no saben cómo. Entonces, la educación sexual no se trata de darles palos sobre todo lo que no han hecho, sino todo lo que aún falta por sanar. Porque ¿cómo experimentar a esa mujer su reafirmación en el ser mujer? En un papá que poco a poco ha sanado para poder manifestarle lo que significa ser varón y lo que significa que ella sea mujer. Y también en esta mujer, mamá, que necesita sanar para poder afirmar a su hija en su identidad y tener relaciones sanas. Porque aunque uno no quiera como mujer y uno siempre diga, yo no quiero ser como mi mamá, uno termina siempre cumpliendo ciertos patrones, aunque uno no quiera, y se da cuenta después. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo quieras, ella fue tu primer modelo de identificación. Y si tú no tuviste mamá por alguna situación en la vida, entonces fue una figura materna.
tu profesora, tu abuela, tu tía. Hay alguien femenino importante que marcó tu feminidad. Y eso está moldeando a tus hijas. ¿Lo quieres o no lo quieres? Por eso entender esto, entender el papel tan importante que tú juegas en el desarrollo psicosexual y afectivo de tus hijas es vital. No es lo que tú sabes, es lo que tú eres. Y lo que tú haces con aquello que eres. En tus heridas, en tus traumas personales. Eso se va a evidenciar en una familia que sabe hablar, por ejemplo. Que sabe comunicarse en medio de los conflictos. No es una familia que no tiene conflictos. Si hay algo garantizado en la familia es que habrá conflicto. Eso es indiscutible. En un matrimonio lo único garantizado es que va a haber conflicto, porque somos distintos. Esa premisa de vamos a convivir juntos un rato a ver cómo nos va con la convivencia, yo te lo digo ya mal. La convivencia literalmente significa etimológicamente en el latín aprender a convivir con las faltas del otro. O sea, van a haber faltas. Por eso es que no se casan, ¿no? Muchas razones, pero en términos generales, a veces pensamos que las relaciones exitosas son las que no tienen conflictos, que los matrimonios exitosos son los que no pelean. Todo lo contrario, es aprender a encontrar relaciones donde hay conflicto, pero saben resolver el conflicto. Donde hay problemas, donde hay faltas, donde hay errores, pero se saben pedir perdón, donde piden disculpas. Y eso es importantísimo, enseñar a transitar por el conflicto, no a evadir el conflicto. Porque tenemos niñas que están volando en los aires buscando relaciones idílicas y románticas, y eso genera mucha frustración en el corazón femenino y masculino, porque estamos siempre persiguiendo un ideal de amor, de placer sexual, de integración que no existe, porque la realidad es concreta y es difícil y es ardua y requiere responsabilidad, pero requiere corazones sanos, lo más sanos que podamos. Y nosotros, papás, no podemos formar corazones sanos si nuestro corazón lleva 40 años roto. Difícil. Es un concepto básico, estoy segura que lo han escuchado, pero es verdadero. Uno no puede dar de lo que no tiene. Y eso es lo más importante. Tu hija no necesita un papá perfecto, necesita un papá presente, un papá real, un papá que asume su historia y que le enseña de sus errores y que todos los días quiere aprender más para formarla mejor. Tu hija no necesita una mamá perfecta, necesita una mamá presente, una mamá que se preocupe por preguntarse cómo le estoy manifestando el amor, porque yo sé que la amo, pero cómo se lo estoy manifestando, cómo la estoy acompañando, no cómo la estoy mandando, porque tus hijos son tu responsabilidad, no tu propiedad. Y a veces pensamos que hacer algo de los hijos es que hagan lo que yo quiero y que sean lo que yo quiero. Son personas completamente distintas. Si tú haces un test de personalidad, te das cuenta que te tocó el más distinto a ti. Tiene un carácter distinto, una personalidad distinta, un temperamento distinto, una vocación distinta a la tuya. No porque tú seas médico, ella tiene que ser médico. No porque tú seas arquitecto, ella tenga que serlo, o abogado, o lo que sea. Tiene un llamado particular, tiene talentos distintos, puede que sean iguales a los tuyos. Puede que si tú cantaste, ella también cante. Pero el proceso de acompañamiento paterno es eso, acompañar, para que sea la mejor versión de sí misma. Pero eso exige coherencia interior. Y es que tú te preocupes por tú ser la mejor versión de ti mismo. Porque tu hogar, como esté, con la ausencia de alguno de los padres, porque se murió, porque se divorciaron, como esté, sea la mejor versión de hogar que ella pueda tener. Ahí ustedes nos hacemos más que todo lo que ha hecho la ONU y la UNESCO y el fondo de no sé quiéncitos, porque le estamos dando herramientas al corazón, no le estamos dando permiso a los genitales. Los genitales no necesitan permiso. Así ustedes no les den permiso para salir, ella va a hacer lo que va a hacer, se los prometo. Va a buscar la forma, va a buscar el medio. Si ella no quiere hacer, lo va a hacer. El problema es formar esa voluntad, es formar lo que ella quiere ser. Eso es importante. Y por eso en vez de ser evitativos y no haga, no mire, no lleve, no, es que cómo hago para que no salga con niños de universidad, es que cómo hago para que no busque estas cosas, cómo hago para que no vaya a estas series, para que no vaya a estos lugares, para que no le guste esta música. No puedes hacer nada. Lo siento. Realidad 1.1. Ella va a hacer lo que ella quiera hacer, con tu permiso o sin él. Lo que estamos llamados es acompañar a formar voluntades, para que ella siempre sea capaz de elegir lo mejor que pueda para ella misma. Darle recursos desde el día 0 hasta el día 18 de sus 18 años, para que ella realmente sepa elegir por sí misma. Esa es la verdadera libertad.
La libertad en términos filosóficos no es hacer lo que a ti se te antoja, es ser capaz de elegir siempre lo mejor para ti. Cuando uno como persona ya no puede elegir lo mejor, no es libre. Estás atado a decisiones, a deseos, a pensamientos, a ideales. Forjar esa voluntad implica que tú lo has hecho en ti, si no, no podrás acompañar. No sabrás de qué le estás hablando porque tú tampoco lo has vivido. Por eso ustedes vinieron a aprender sobre cómo le respondo las preguntas. La gran respuesta es, ve y vívelo tú primero, y luego sí le enseñas. Sé que no querían escuchar esto, sé que a eso no vinieron, pero pues, henos aquí. Esto es importante y les voy a decir por qué. Y con esto vamos a terminar para pasar a las preguntas, porque estoy segura que tienen muchas. Muchas de nuestras heridas más profundas tienen sus raíces en nuestro desarrollo de la primera infancia. ¿Por qué? Porque no logramos aprender a desarrollar un apego seguro. Y a lo largo de nuestra vida, esos traumas infunden miedo y crean barreras alrededor del corazón y que bloquean la capacidad de dar y de recibir amor. En el fondo, lo que tu hija, lo que tu hijo quiere no es sexo, no es fiesta, quiere intimidad. Y es muy distinto. Tanto él como ella están buscando profunda intimidad. Lo que pasa es que lo están buscando en el lugar equivocado. Experimentar. Pero cuando se saben amados, no tienen por qué estar mendigando amor en otra parte. Cuando se saben acogidos, no están buscando acogida en un novio, en una novia, en un profesor, en una carrera. Por eso, darles esas herramientas de que se sepan dignos, de que se sepan amados, pero de verdad, experiencialmente, hace toda la diferencia en términos de educación sexual. Estas son las etapas del desarrollo psicosexual. Yo se las mostré a la mayoría de sus hijas, a las que vinieron a clase, obviamente, ese día. Maduramos progresivamente en nuestra capacidad de dar y de recibir amor. ¿Por qué? Las identidades relacionales, ¿se acuerdan que yo les hablaba de las mentiras de identidad? Esas mentiras que nosotros hemos creído sobre quiénes somos y actuamos desde esa mentira. Si yo creo que yo no valgo, todos mis comportamientos dirán eso. Yo no valgo. Si yo creo que yo no soy suficiente, todos mis comportamientos serán un grito para pedir, yo quiero ser suficiente para ti. Si yo creo que yo soy malo, todos mis comportamientos estarán gritando eso que yo creo de mí, igual que las relaciones sexuales. Si yo paso de una cama a otra, de una cama a otra, de una cama a otra, el problema no es que tan libre eres sexualmente, sino que es lo que te está faltando, que no has logrado encontrar y no encontrarás en ninguna cama, o en ninguna relación afectiva, o en ningún hombre, o en ningún trabajo, porque esa inestabilidad interior tarde o temprano se manifiesta en una inestabilidad sexual, en una inestabilidad afectiva y en una inestabilidad laboral. Porque somos un todo, no somos genitales andando y por un lado va mi vida sexual y por el otro lado va el resto de mi vida. Somos un todo. Por eso las heridas, lo siento, tus heridas en tu identidad se manifiestan en tu sexualidad. Y la sexualidad que tú vives, tú, y la que has vivido en tus relaciones, y la que has vivido en tu matrimonio ha forjado la imagen de sexualidad que tienen tus hijas, lo quieras o no. Esa es la realidad. ¿Cuáles son estas identidades relacionales? Es que a medida que nosotros vamos creciendo y teniendo relaciones distintas, vamos forjando nuestra identidad. Por eso se llaman identidades relacionales, porque son las relaciones las que forjan nuestra identidad como hombres y como mujeres. Y en cada una de esas relaciones que fortalecen y construyen tu identidad, hay una maduración psicosexual como consecuencia de esas relaciones. Y aquí tenemos etapas. Ustedes están aquí y aquí, porque es como el rango de edad de sus hijas. Pero, y cuando hablemos con los de Evelyn será distinto y nos enfocaremos más en la primera, pero en esta niñez, en la etapa temprana, donde tú te experimentas hijo e hija, la consecuencia en tu madurez psicosexual es que tú eres capaz de generar apegos seguros y fortaleces tu identidad sexual. ¿De qué depende? De tu experiencia al saberte hijo e hija. Por eso el papá y la mamá son vitales en el desarrollo psicosexual. No son una obstrucción, no son un problema, no son una opción. Son una necesidad para la construcción de la identidad sexual y para la maduración en tu capacidad de dar y de recibir amor. Por otra parte, tenemos la siguiente relación que es entre tus pares.
La primera es con tus padres. La segunda es con tus pares. Es la capacidad que tú empiezas a desarrollar para construir tu identidad a pesar y, digamos que en relación con los que son iguales a ti. ¿Quiénes son? Dependiendo del grado de maduración, pero en un principio serán tus hermanos, si los tienes, tus primitos, tus compañeritos de colegio. Por eso cuando hay rupturas acá, hermanos, amigos, ¿qué podemos entender? Que habrá rupturas en los límites que esa persona es capaz de ponerse y en el sentido de pertenencia. Pero cuando hay relaciones sanas con tus pares, cuando reafirman tu identidad, logras reconocer cómo poner límites sanos y tener sentido de pertenencia sobre ti mismo, sobre tu sexualidad, sobre tu maduración. Y aquí, esta es la etapa de esposos, cuando tú te experimentas en una relación afectiva, parte de alguien, parte del otro, novia, novio, esposo o esposa. ¿Qué genera esto en ti? Autodominio y la capacidad de entregarte, de donarte. No de qué recibo del otro, qué me da mi esposa, qué me da mi esposo, qué me da mi novio, sino cómo me dono yo, cómo aporto yo a la felicidad del otro. Estas generaciones no saben de donación, sino es qué necesito yo, qué puedo tener a expensas del otro, incluso afectivamente. Generalmente, o esta es la cultura en la que vivimos, ¿qué piensa el varón? Además, el área neurológica, o sea, neurológicamente en el cerebro, el área sexual del varón es 2.5 veces más grande que el de la mujer. Yo no estoy justificando nada, estoy dándoles datos científicos. Sí tienen una propensidad más grande, su despertar sexual empieza antes, sus niveles de testosterona pararon cuando eran bebés y vuelven y estallan en la pubertad y Dios nos ayude con ese pobre muchacho. Es complicado, pero no imposible. Pero realmente, como su necesidad vital supuestamente es el sexo, él no va a pensar cómo me puedo donar a esta mujer. Va a pensar cómo puedo recibir algo de esta mujer. ¿Qué quiero? Sexo. ¿Qué quiere ella? Amor. ¿Qué le voy a ofrecer yo? Amor a cambio de sexo. ¿Cuál es la necesidad vital de esta mujer en crecimiento? Amor, afecto. ¿Y ella qué dice? Él quiere sexo, yo quiero amor. ¿Qué le voy a ofrecer? Sexo para que me dé amor. Ese es el intercambio de nuestras relaciones, ¿nos damos cuenta o no? ¿Tú qué necesitas? Ok, yo realmente no te lo quiero dar, pero te voy a decir que te lo voy a dar para que tú me des a mí. Y así entramos a los matrimonios. Precisamente por esto, estas etapas, y me voy a detener aquí, bueno, esto es lo que ustedes están viviendo, cuando se experimentan padres y madres que aprenden la bendición y la generatividad. La bendición no en términos bíblicos, ¿no? La bendición es la capacidad de darle al otro lo que yo tengo, de darle al que depende de mí lo que solo yo le puedo dar. Esa es la definición de bendecir. Bendicere significa literalmente eso, como pasarle al otro. Un tránsito de lo que yo tengo que solo yo te puedo dar porque es mi deber. Eso uno solo lo experimenta cuando es papá. O sea, que el amor de la vida, que doy la vida por ti, eso uno solo lo sabe el día que tiene un hijo. Y ustedes lo saben, yo no, pero lo he escuchado mucho y lo veo en mis papás también. El único amor por el que uno hace todo, madruga, limpia, vómito, popó, diarrea, ve que chocó el carro y no la mata, es porque uno es papá. Pero ordenar ese amor requiere también una formación interior. No es que no es un sentimiento, no es lo que yo siento que yo haría por mi hijo o mi hija. Ya se los dije, es cómo eso que yo siento se manifiesta en lo que el otro necesita de mí. En esta etapa, cuando nosotros hemos tenido rupturas en nuestra experiencia de sabernos hijos e hijas, produce heridas en nuestro apego y en nuestra identidad, igual que acá. Y les voy a dar ejemplos. No tengo mucho tiempo y este no es una charla de heridas emocionales, pero ya lo dije, lo llevo diciéndoselos como una hora ya desde que empecé a hablar. No hay ningún comportamiento en materia afectiva y sexual que no tenga origen en una herida emocional. ¿Cuáles son los tres? Que hay muchos tipos de heridas, ustedes van a encontrar en psicología que se habla de 5 tipos de heridas, 8 tipos de heridas, yo les voy a dar las 3 grandes. Heridas de agresión, heridas de abandono y heridas de abuso. Tu corazón y el mío las tienen, de una manera u otra. Y hasta que tú no las reconozcas, no podrás sanarlas. Y si no las sanas, probablemente las estás pasando, porque el que no ha sanado y está herido termina hiriendo.
¿Y quiénes son los primeros receptores de esas heridas? Nuestros hijos. Por eso el proceso de sanación no es de aquí para allá, a ver yo qué le digo y cómo la mando a algún sitio donde la arregle, sino cómo sano yo para ayudarte a sanar a ti. Eso es paternidad responsable en términos sexuales y afectivos. Herida de agresión es todo acto, palabra, hecho. Bien, empecemos por esto que me lo salté. ¿Qué es una herida? La definición de herida es una mentira. Una mentira sobre tu identidad, una ruptura sobre quién eres. En las heridas de agresión, nosotros tenemos una carga que no correspondía, es una injusticia. Yo no tenía por qué recibir esto. O yo necesitaba esto y no me lo dieron. Esas dos realidades. Eso es una agresión. La agresión puede ser física y violenta, pero no siempre es física y sigue siendo violenta. La manipulación es un tipo de agresión. Mamás, ya me metí a rancho ya. La manipulación no es un acto de amor. Manipular a tu esposo, a tu pareja, le está enseñando a ella y a él a manipular. No es un acto de amor. Manipular a tus hijos para que hagan lo que tú quieres. ¿Y por qué lo digo específicamente de la mujer? Porque hay una tendencia predominante. ¿Por qué? No lo digo yo, es ciencia. Claro que hay hombres que manipulan, obvio, como en todo. ¿Por qué? Porque el hombre neurológicamente está hecho, creado, diseñado, literal, su cerebro lo dice, para enfocarse en una cosa a la vez. Una. Si él puede estar literalmente sentado y no hacer nada y no pensar en nada y tú le dices en qué piensas, en nada. Y uno, no puede estar en nada, ¿qué le pasa? Muévase, haga algo. No, él sí puede, te lo prometo. Puede estar ahí sentado y existir. Existir, yo estoy aquí existiendo. Respiro. Solo sé que nada sé, él está ahí. Es posible. ¿Y eso qué significa en términos de relaciones? Los hombres, el cerebro masculino, desde el día 1 y a medida que se va desarrollando, se enfoca en cosas y en colores. Literalmente, si ustedes ven los estudios, tú le presentas a un niño un carrito rojo o un rostro triste, cuando ve el carrito rojo se enciende su cerebro. Porque hay colores, porque hay cosas. Cuando está el reto de construir algo, de hacer algo, el cerebro femenino es distinto. Nosotras no somos unifocales, somos multifocales. Nosotras fuimos creadas, literalmente diseñadas, para hacer muchas cosas al tiempo. Y además de eso, somos más susceptibles a las emociones y a los rostros. Por eso tú tienes un grupo de niñas chiquitas y un grupo de varones chiquitos y tú les dices, ¿quién quiere construir un castillo verde? ¿Y quién quiere escuchar a Pablito que está triste? La mayor cantidad de varones querrá construir el castillo y la mayor cantidad de mujeres querrá escuchar a Pablito. Y eso no es el macho opresor heteropatriarcado que no nos deja hacer otra cosa y que nos impuso lo que significa ser mujer. Hombre, no, es ciencia. Nuestro cerebro tiene ciertas aptitudes y tendencias naturales en el ser varón y en el ser mujer. Pero, y esto es muy importante, esas tendencias base pueden ser ordenadas. Y tiene que llevar a la construcción del proyecto de vida. No es que yo soy así y usted verá. Yo me siento aquí 30 horas a existir y usted verá porque mi cerebro nació así, pues. No. Todo debe ser desarrollado y moldeado ¿para qué? Para la construcción del proyecto de vida. De ese hombre, de esa mujer, de esa familia. Las heridas de agresión violentan eso. Y precisamente a esto iba porque la mujer es capaz de enfocarse más en emociones, somos mucho más perceptivas. Por eso tenemos herramientas mucho más grandes que el varón para manipular. Porque nos damos cuenta de cosas que él no. A él hay que, casi siempre lo digo con mucho respeto, hay que explicarle cosas, de sentimientos. Están en una reunión y la mujer siempre le dirá, si viste que Claudia y Fernando deben estar peleados porque se sentaron un poquito más distantes y cuando fue la foto, ella no lo abrazó. El man ni cuenta se dio. Nosotras sí. Y eso nos da una ventaja emocional y afectiva para poder manipular. Por eso tenemos que ser responsables con los dones que hemos recibido. Y el varón, y yo creo que esto sí es muy importante entenderlo, también puede manipular en muchos aspectos. Pero en términos de lo que significa heridas de agresión, ojo con la manipulación, porque es un tipo de agresión y genera una herida. La manipulación es la comparación. Cuando tú fuiste comparado con tu papá, con tus hermanos, que tú por qué no eres como, que tú por qué no haces como, eso es una herida de agresión. Claramente el abuso verbal. Eso es que usted es un inútil, es que usted no puede, es que usted es tal o es que usted no es tal cosa. Eso es una herida de agresión. Y
Digamos que en otro aspecto tenemos el abuso emocional, ¿no? Y desafortunadamente muchas niñas han crecido en ese entorno, en ese ambiente, de un profundo abuso emocional por parte de uno de los padres al otro. Y en este caso casi siempre es del varón a la mujer. Cuando le retiran el afecto para tenerla en su control, cuando la manipulan pero de forma afectiva, ellos no tienen esa inteligencia emocional, pero saben cómo herirla, saben qué palabras decirle. Ese tipo de situaciones generan normalización de la agresión. ¿Qué pasa cuando hay un corazón herido? Hay dos opciones, y esos son los dos extremos. Y uno puede pasar de un lado a otro, ocurre como en ese rango, pero hay dos opciones posibles. O literalmente te vuelves agresivo, tú exteriorizas la agresión o te subyugas. El que exterioriza la agresión es el que tiene una herida por agresión no sana y para poder sentir que sana, agrede a otros. Entonces es el típico que, como a mí me pegaron, entonces yo también pego. En las etapas tempranas vemos que es el típico niño que le hace bullying al otro. Y no es que hace chistecitos, normal, es que disfruta produciendo dolor. Disfruta burlándose. Y créanlo o no, hay muchas de nuestras hijas que están viviendo eso. Y reconocerlo ayuda a entender que hay una herida de fondo. Si tú logras identificar que ella es la que se burla de las demás, que ella es la que tacha a las demás de esta o de la otra, que ella hace sentir mal a otros y no le importa, eso puede ser una manifestación de este tipo de herida. Ha sido agredida y por eso está exteriorizando la agresión. En muchos casos ya extremos es la típica persona, porque esto no ocurre solo en las mujeres, que utiliza el humor negro, el sarcasmo, la irreverencia, el desafío a la autoridad. ¿Por qué? Porque la agresión produce ira, es el sentimiento que prevalece cuando tú has sido agredido, cuando eres insultado, humillado, ultrajado, eso produce en ti ira. Y esa herida o se exterioriza la ira o se subyuga. Y son las otras personas que esa herida que recibieron la manifiestan hacia sí mismos. Entonces empiezan a agredirse. Todo trastorno alimenticio es autoagresión. Es que yo no como, o como en exceso, o vomito. Eso es una autoagresión. O yo me corto, o yo me jalo el pelo, o yo verbalmente me digo todo el tiempo, es que yo soy boba, es que yo soy fea, es que yo soy estúpida. Y pasa. Y yo toco este tema entre las niñas y literalmente uno empieza a ver las lágrimas correr. ¿Por qué? Porque hay una agresión y tú solo estás viendo el comportamiento, el efecto. Pero hay una agresión de origen de la que ella fue víctima y o la está exteriorizando en sus comportamientos agresivos o la está interiorizando y se está agrediendo a ella misma. Son personas que generalmente después de esta agresión se vuelven retraídas o extremadamente dóciles. Entonces, si yo sufrí, no sé, por ejemplo ustedes, sitúense ustedes, sufrí agresión por parte de mi papá, o yo me volví irreverente y grosero, o yo me volví en extremo sumiso y hacía todo lo que mi papá me quería porque yo necesitaba que ella no me agrediera porque era un mecanismo de defensa, literal de supervivencia, y normalicé en mí el recibir agresión. Eso tiene que ser sanado, porque si no, no vas a ser capaz de recibir y de dar amor de manera sana. Una pregunta, Ana Paula, después de que, digamos que cuando uno como papá o mamá uno ya empieza a reconocer esas heridas que uno tuvo en su infancia, ¿cuáles son las estrategias para uno lograr sanar eso, además de, digamos, ir a una terapia? Bueno, ¿qué estrategias yo puedo hacer cuando yo ya identifiqué mis heridas, que de alguna manera ya soy consciente y se las paso a mi hijo? Repito para los que están en eso. ¿Cómo es tu nombre, Ana? Norma. Norma. La mamá de Sofía. Norma pregunta ¿qué hace uno para sanar? ¿No? La gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Generalmente, de nuevo, tenemos una idea súper romantizada de la sanación, como el día en que yo ya esté inmaculado y ya no pase nada. No. La herida siempre está ahí porque sucedió. Lo que pasa es que ya no me hace herir a otros, ni herirme a mí mismo. Lo primero es un proceso de identificación y eso no es tan rápido como una charlita de 40 minutos en el Santa María. Es todo un proceso y la mayoría de nosotros necesitamos terapia para poder reconocer esas heridas. La terapia no te sana, la terapia te da herramientas y recursos para que tú identifiques las heridas y aprendas a vivir con ellas sin que te hieran a ti y hieran a otros. Pero no es algo menor y encontrar terapeutas buenos es muy difícil, por eso les digo, no es tarea menor. Hay que empezar ya. Y no es, ¿a dónde mando a mi hija a terapia?
ve tú, ve tú, porfa, ve tú, a ver qué pasa. Y si no te gustó, entonces buscas otro. Y si no te gustó, buscas otro. Yo he pasado como por 3 terapeutas y al principio todos me parecieron nefastos, horribles. Y me desanimé un montón sobre lo que era la terapia, pero es necesario. Y el que busca, encuentra, pero si de verdad quiere. Necesitamos terapia y pueden ser años. A veces son meses, a veces son algunas cuantas sesiones que te ayudan a identificar, ok, esta es la vida que yo puedo tener y te dan recursos para empezar a sanar. ¿Cómo? Y cuando nosotros entendemos, además de la terapia, es cosas concretas dependiendo de la herida. Por eso no te puedo dar una respuesta de, porque cada caso es un mundo, ¿saben? Pero en cada caso es iluminar verdad respecto a esa mentira. ¿Se acuerdan que dijimos que toda herida es una mentira? Una ruptura en la identidad. ¿Con qué se contrarresta la mentira? Con la verdad. Si la herida es, a mí me agredieron porque yo no me siento suficiente, o a raíz de esta agresión, que es el primer tipo de heridas que estamos hablando, yo siento que no valgo, que no soy suficiente, que no soy bonita, porque me dijeron, vamos a esta etapa, ya no fueron mis papás, sino que cuando empecé a relacionarme con mis pares, en el colegio me decían que yo era gordita, que yo era feíta, que yo era la niña rica, pero fea, que nadie quería, o que yo era la niña pobre, bonita. Ese tipo de mentiras en la identidad han producido estas mentiras y estas rupturas en nuestra afectividad. Por eso hay que empezar a iluminar verdad. Esa conciencia de tu identidad tiene que volver a integrarse. Tú no eres tu herida, tú no eres la niña gordita, fea. Redescubrirte a ti y empezar a iluminar verdad en todas estas mentiras que te están llevando a actuar así. Y eso es un proceso que puede durar toda la vida, pero ojalá empieces. Porque con cosas pequeñas se ve la diferencia. Tu pareja ve la diferencia, tus hijos ven la diferencia y tú sientes la diferencia. Pero necesitas acompañamiento. Y para aquellos que son creyentes, y yo asumo, no sé si metieron a sus hijos en un colegio católico, algo dirá eso. Pero si tienen fe, eso también ayuda mucho. Porque uno de los ámbitos de la sexualidad es el ámbito espiritual. No en cuanto a religión, sino en cuanto a búsqueda de trascendencia. El corazón humano siempre está buscando trascender en sus relaciones afectivas. En la relación sexual, en el placer sexual, buscamos una trascendencia. No nos basta solo el momentico, así los hombres digan que sí, no es cierto. Buscan más, siempre anhelamos más. Ese más, para los que tenemos fe, lo encontramos en la fuente del que es la verdad. Entonces, tener un acompañamiento, tener dirección espiritual, tener alguien que te acompañe y que te ayude, porque tú solo no puedes. Y para los que no creen, es buscar la cantidad de recursos que puedan. De nuevo, si tú no sanas las heridas paternas y maternas que tienes, difícil. Hay un recurso que puede ser tonto, yo se lo recomendé a sus hijas, espero que lo usen si les sirve. Si sus papás ya no están y no tienen la posibilidad de hablar con ellos, escríbanles una carta. Y en la carta ponen 4 cosas. Le dan gracias por todo lo bueno que hicieron. Le piden perdón por las cosas que ustedes quisieron haber hecho o las que hicieron mal. Los perdonan, y ahí está el listado de heridas. Por cosas concretas, te perdono por la vez que me dijiste que era un inútil, te perdono por la vez que me pegaste, te perdono por la vez que me abandonaste, porque no estuviste, porque te moriste, sí, perdónalo por haberse muerto. Yo sé que suena absurdo, pero en tu corazón eso creó una herida. Te perdono por el divorcio. Les queremos decir a los que están en el Zoom que puedan ir escribiendo las preguntas que tengan por el chat. Vemos algunos que tienen la mano levantada. Entonces... Ok, entonces papitos en el Zoom, vayan escribiendo las preguntas y ya al final, ya casi voy a acabar, se los prometo, para que podamos empezar a responder las preguntas. ¿Listo? O sea, anótenlas y las van mandando. Y esto es muy importante, les decía lo de la carta, porque así no haya sido su intención morirse, generó una herida en ti. Y tú necesitas ver eso, por eso hay una cartica, sí, porque a veces tenemos tantos sentimientos y emociones reprimidas que sabemos que están ahí, pero plasmarlas, verlas plasmadas te ayuda a reconocer que son realidad y que te han afectado. Y eso te ayuda a sanar, quieras o no. ¿Cuántas cartas tienes que escribir? Las que sean necesarias. Le das las gracias, le pides perdón, le perdonas y te despides. Sobre todo si ya no está. Te dejo ir, te suelto. Eso es importante en el proceso de duelo. Pero si están vivos, conversaciones tienen que pasar. Eso mismo tiene que ocurrir, si no, no vas a sanar. Hay que sanar las heridas paternas y maternas que tu papá, mamá tienes. Y si están vivos, aprovecha, porque eso es fundamental.
también con tu pareja, porque muchas de estas heridas de agresión empezaron en la infancia, se reforzaron en las relaciones de pareja. Sí, con tu esposo, con tu esposa, sí, con el tóxico ese del que te separaste, con él. Y si se murió, cartica también. Y si no, un cafecito y conversemos, porque esto me está afectando a mí y está afectando a nuestros hijos. Pero no es solo por aparentar, hombre, en serio, sé que cometí muchos errores, te pido perdón. Pero quiero que sepas que eso también me hirió y que necesito perdonarte por eso. Así el otro quiera o no, yo hago mi proceso. Y eso no es menor, papás, se los prometo que no es menor, eso ayuda a sanar un montón el corazón, muchísimo. Entonces, vamos a seguir con los tipos de heridas y ahorita hablamos un poquito más de recursos de sanación, pero digamos que eso ayuda mucho. Primero, buscar ayuda. Ayuda profesional, ir a terapia, ayuda espiritual para los que creen, se toman en serio el creer. Buscar herramientas para sanar, conversaciones duras que hay que tener. Conversaciones duras que hay que tener con nuestros hijos, porque a ellos también hay que pedirles perdón, papás. Por lo que hemos hecho mal, pero también por lo que no hemos hecho. Si hemos sido muy complacientes, hay que pedirles perdón por malcriarlos, por no haberte puesto límites. Y desde ahora empezarán. Sé que no te va a gustar, pero empezarán, porque te amo. O si al ponerte límites te he violentado y he sido agresivo contigo, vete un ratico al parque y medita. De pronto, ¿cuántas heridas de agresión has tenido tú en cosas concretas y cómo has agredido a tus hijos en cosas concretas? Te pido perdón por esa vez que fue tu cumpleaños y estaba trabajando y no estuve. Te pido perdón por la vez que tenías una presentación y esperaste hasta el último momento a que yo llegara y yo no llegué. No era mi intención, pero sé que eso causó una herida en ti y ahora me doy cuenta. Así ella ni se haya enterado y ya ni se acuerde, ese corazón necesita escuchar eso. Te pido perdón por las veces en que te expuse a gritos con tu papá o con tu mamá. Te pido perdón por las veces en que yo he maltratado a tu mamá delante tuyo y no la he amado como ella merece ser amada. Te pido perdón por X o Y razón, ya no les voy a seguir dando la lista porque ya empezaron a llorar, simplemente ustedes lo meditan y lo hacen y sana profundamente las relaciones. Y dos, ¿cuál es tu fin? Si para ti realmente esto es serio, si quieres educar a tus hijos en el ser y no en el hacer, todos los días empezarás a construir un mejor ser, tú. Y el proceso de sanación continuará. Y te prometo que todos los días la vida te mostrará situaciones concretas donde tienes que sanar. Explosiones de ira, y esto pasa mucho, ¿se acuerdan? Al menos ahorita que estamos en las heridas de agresión. El que exterioriza la ira generalmente son personas irascibles. Tienen explosiones de ira, tienen gritos, tienen ataques en que literalmente no se pueden controlar. Son las personas que no saben decir las cosas de forma calmada y pausada. Porque todas estas heridas se manifiestan en la comunicación. Personas con las que tú no puedes hablar, literalmente no puedes hablar. Y me permito introducir ahora uno de los efectos más grandes de las heridas emocionales. Una de las mentiras identitarias con mayúscula, y es la victimización. Yo soy víctima. Eso es una mentira. Tú pudiste haber sido víctima en algún momento, pero tú no puedes seguir victimizándote. Y lo digo porque muchas veces esta reacción de la victimización es un reflejo de agresión. ¿Por qué? Porque como recibí agresión, mi lugar seguro, porque literalmente es un recurso como de supervivencia, es victimizarme. Entonces son esas personas, mamás, papás, con los que tú como hijo no puedes hablar. Cualquier cosa que yo te diga, mamá, es que, y se los digo con mucho amor, pero es cierto, yo me senté con sus hijas y les dije, ¿ustedes creen que pueden hablar con sus papás? ¿Ustedes creen que sus papás son un lugar seguro para decirles, esto me dolió, esto me está afectando? O me van a dar una cantaleta, o se van a victimizar. ¿Por qué? Mamá, es que ese día que tú me dijiste que yo era una inútil y que me estaba comportando como una prostituta después de tal fiesta, ese día que me dijiste que yo parecía una zorra no sé dónde, porque es palabras que se escuchan, me dolió y quiero decirte que eso me ha afectado mucho. ¡Ah, claro! Yo soy lo peor, que la peor mamá del mundo. Todo lo hago mal, todo me lo tiré, pobrecita usted. Que venga Dios y la salve, que me muera, que yo me muera es lo mejor que le puede pasar porque yo todo lo he hecho mal. ¿Ustedes creen que esa niña va a volver a decirle algo a su mamá o a manifestarle o a abrirle su corazón? Porque su mamá está herida, yo no las estoy juzgando, mujeres. Pero si nosotros no sanamos eso, no podremos tener diálogos ni apertura con nadie. Ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos.
Y el que se victimiza constantemente nunca puede asumir responsabilidad. Porque eso es lo principal, decir, ok, entiendo, de pronto no es la forma, no me grites. Respétame porque soy tu mamá, a mí no me trajeron al mundo para ser tu amiga. Los papás y las mamás no son amigos, no son compinches, son figuras de autoridad y las necesitamos. Soy tu autoridad y me respetas, pero reconozco que me equivoqué, te pido perdón. Asumo responsabilidad. La víctima no asume responsabilidad nunca. El hombre víctima nunca tiene la culpa de nada. Todos los demás. Es que tú me hiciste actuar así, es que es tu problema porque tú eres muy grosera, es que tú eres histérica, es que tú, pero yo nunca asumo responsabilidad. Eso es una mentira en la identidad. Yo soy víctima y estoy seguro siendo víctima. ¿Por qué? Porque no me responsabilizo de nada. Porque todos los demás siempre tendrán la culpa. Eso para las heridas de agresión. Ahora viene el segundo grupo de heridas, que son las heridas por abandono. Y son múltiples. Pero toda ausencia o carencia emocional o física que no ha sido satisfecha. Una necesidad emocional, afectiva o física que no fue satisfecha. Entonces, física, se murió. Mis papás se murieron. Mis abuelos que me criaron se murieron. Ahí hay una herida de abandono. Quieras o no, tú te sentiste abandonado. Se separaron. Papás divorciados. Generan profundas heridas cuando ese divorcio ocasiona esta percepción de abandono. Porque hay maneras de divorciarse donde no se ocasiona el abandono. Donde a pesar de que la relación afectiva no funcionó, siguen haciendo equipo para criar a esta persona, para acompañar a esta persona. Buscan las maneras de ser lo más amigos posibles, de acompañar de la mejor manera a esta persona, de mostrarle una relación sana entre un hombre y una mujer. Pero a veces nuestros sentimientos no permiten eso. Porque es que me hizo, y yo sé que las relaciones familiares son muy difíciles. Yo no quiero desconocer la cantidad de cosas que pueden ocurrir dentro de un divorcio. Pero sí generan en nuestros hijos, y en ustedes, si ese fue el caso y ustedes lo vivieron, mi papá se fue con otra, mi mamá se fue con otro, heridas de profundo abandono. Eso es en cuanto a físico, ¿no? O los papás ausentes por trabajo. Físicamente no está, porque todo el tiempo está trabajando, porque sí, quiere lo mejor para mí, pero loco, yo necesito cosas emocionalmente y afectivamente que ella o él no está aquí para dar. Eso genera una herida de abandono. Físico. Ahora el emocional y afectivo es mucho más complicado. Es el que físicamente está ahí, pero emocionalmente no sabe cómo satisfacer mis necesidades. Es el papá, la mamá que nunca dice un te amo. Y no piensa en lo que tú no has hecho, piensa en tus papás, en lo que tú has recibido o no has recibido. El papá que siempre estaba ahí, pero nunca me dijo te amo, nunca me felicitó, nunca reconocía las cosas buenas que yo hacía. Ahí hay una necesidad que tú tenías afectiva que no fue satisfecha. Y eso es importante. Necesidades que tenemos de reconocernos varones y mujeres valiosos. Cuando la figura materna que tú has tenido no te ha enseñado a reconocerte valiosa, a darte tu lugar, a que tú vales y eres digna y eres sagrada y que tu cuerpo no va de mano en mano, eso se recibe de la mamá. ¿Por qué? Porque literalmente me enseñó eso con su forma de ser, de actuar. Cuando no hemos recibido eso, ahí hay un abandono emocional. Cuando yo como mujer necesité la figura paterna para que me enseñara a saberme amada, protegida, cuidada, custodiada y no lo recibí, la herida de abandono paterno en las mujeres es de las más difíciles de sanar. Por eso las mujeres constantemente estamos buscando suplir la figura paterna en la pareja o en el profesor. No sé si muchas de sus hijas no tienen un profesor que literalmente es como el todo. Algo está buscando en esa figura paterna que de pronto no ha recibido en su paternidad. En la vida espiritual le pasa a muchas que hacen de su papá su director espiritual o su sacerdote. Eso no siempre está desordenado, porque cuando no hemos tenido una figura paterna sana, lo que nos sana es poder entablar una relación con una figura paterna que me ayude. Si mi papá no estuvo, si mi papá ya se murió, tu tío, tu abuelo, tu profesor, tu director espiritual puede ayudarte a sanar esa herida de paternidad que tienes. Cuando se hace sanamente, no con dependencia.
¿Qué pasa? ¿Cuáles son las reacciones respecto a las heridas de abandono? Tienen dos polos, extremos de nuevo. Por un lado, o se vuelven abandonadores, porque generalmente esto que daña el apego. Necesitamos apego seguro, el apego en sí mismo no es malo. Desde chiquitos tenemos apego, un bebé depende de otros, no se puede ni levantar, no puede ni levantar la cabeza. Luego cuando crece no sabe hablar, no sabe comer. Necesitamos aprender a construir apego seguro. ¿Cuál es el apego seguro? El apego en el que yo sé que el otro está ahí, esa es mi autoridad, dependo de alguien, es la certeza de que alguien cuida de mí. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo, pero no hace las cosas por mí. Me deja ser, me permite vivir, pero sé que cuando lo necesite, estar ahí. Eso es un apego seguro. La mayoría de nosotros no ha experimentado eso. O hemos experimentado exceso por sobreprotección, o hemos experimentado ausencia por abandono. Por eso en las heridas de apego, o generamos un apego ansioso, que culturalmente se conoce como la dependencia emocional. Empezamos a depender en exceso de los demás. Es la típica mujer que no puede vivir sin el hombre y ya no dice te amo sino te necesito, es que sin ti me muero, es que se me va el aire, es que no puedo respirar. Eso es un apego ansioso en términos psicológicos. Es dependencia emocional pura y dura. Y por otro lado es el desapego. Es el abandonador. Es que como a mí me abandonaron, yo abandono antes de que me abandonen. Son las personas que no se comprometen afectivamente. Son las personas que rehuyen el compromiso, es decir, no se casan, no se quieren casar, no quieren tener hijos porque es demasiado compromiso para ellos. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque literalmente fueron abandonados y les da miedo que los abandonen de nuevo. O sí se casan, sí se cuadran con alguien, tienen relaciones, pero se desintegran afectivamente. Entonces yo me caso, pero me busco un trabajo donde tenga que estar fuera. O no me comprometo emocionalmente con mis hijos o mis hijas. O es más fácil para mí estar en el club con mis amigas que sentarme a escuchar a mi niña, que esto es un problema. Somos abandonadores emocionales. ¿Por qué? Porque alguien nos abandonó ya. Reconocer eso nos ayuda a sanar. Y por último están las heridas de abuso, que son las grandes heridas de abuso sexual. Todo acto, comportamiento, escena, conversación sexual a la que fuimos expuestos sin nuestro consentimiento, o cuando hubo consentimiento no había conciencia de lo que estábamos diciendo. Besitos con los primitos que son naturales, no sé qué, puede que haya consentimiento, pero tú tenías 10 años, tú no sabías lo que hacías. Fuiste expuesto a pornografía, hombre, papá, varón, eso no es normal. Que hayas sido expuesto desde chiquito a la pornografía, no es normal, porque eso plasmó la idea que tú tienes del sexo y de la mujer. Solo para darles una idea, la edad promedio de consumo de pornografía en el mundo hoy son los 11 años. Si uno no educa niñas con corazones íntegros, que saben cuánto valen, tienen un proyecto de vida claro, que se autogobiernan, que no dependen emocionalmente de otros, que no tienen carencias afectivas, no va a ir a buscar el niño que desde los 11 años está consumiendo pornografía, porque no va a saber responder emocionalmente a las necesidades que ella tiene. Todo acto, todo abuso, todo manoseo, todo hace parte de la herida de abuso sexual y también tiene que sanarse, porque genera dos polos también. O los extremadamente sexuales y lujuriosos, que todo es sexo, que todo hablan de sexo, puede estar manifestando una herida, o los que le cogen aversión al sexo. Me tocaron y no me gustan, todo es malo, todo es sucio, no quiero. Eso también hace daño porque el sexo es un bien, es bueno. Espero que esto les haya ayudado un poco a reconocer dónde pueden estar las heridas que están impactando en la sexualidad de sus hijas y en ustedes también, para que al sanarlo ustedes, las ayuden a sanar a ellas. Y vamos a abrir el espacio de preguntas. Los que están aquí me esperan porque han tenido ventajita, que tenemos muchas aquí en el Zoom. Entonces, Dani, no sé si me ayudes a leer o... Acá solo tenemos, pues tenemos muchos comentarios. Agradecen un montón tu intervención, María. Una de las preguntas que aparece en el Zoom es la siguiente. Si la presencia de mamá y papá es vital, ¿qué pasa cuando uno de ellos nunca estuvo presente por abandono, muerte, divorcio, etc.? Es lo que decíamos. Digamos que no hay reemplazo, porque uno no puede estar buscando reemplazos de la figura paterna o materna, pero sí hay sustituciones sanas. Les voy a poner un ejemplo.
La mamá que ha criado sola a sus hijas porque el papá se fue, o el papá se murió, o el papá se fue con otra, ¿no? ¿Qué hacemos? Sabemos que para ella y su desarrollo psicosexual tener una figura masculina, paterna, es vital. Busca quien te pueda acompañar en la crianza de tu hija. Nadie ha dicho que sola puedas, y de hecho sola no debes. De nuevo, si tienes fe, una figura paterna, un director espiritual, un confesor, alguien de confianza, ojo, todo dentro de los límites y todo cuidando las alertas y todo enseñándoles qué tenemos que decir y creando comunicación con ella. Pero busca un tío, un hermano tuyo en el que confíes mucho, alguien que la ame profundamente, el padrino de bautizo, para eso se escogen los padrinos de bautizo, los de confirmación, el profesor con el que tú sabes que puedes contar, alguien que te ayude a darle a esa mujer o a ese varón la figura paterna que va a necesitar. No siempre se puede garantizar, de nuevo, hacemos lo mejor que podemos, igual si tú eres el varón que ha estado solo en la crianza, ayudar a buscar sustituciones sanas, no reemplazos. Eso ayuda muchísimo. Y también validar esa ausencia. Ayudarle a ella a reconocer que es algo que necesita, porque muchas de ellas no reconocen y no quieren reconocerlo. Yo hago lo mejor que puedo, pero tú necesitas una figura paterna. Yo quiero que tú sepas que esto te está doliendo, que aunque tú no sepas, esto te está afectando, que esta herida de agresión, de abandono, de abuso te está afectando y yo te quiero ayudar. Vamos a reconocer dónde está esa herida, vamos a ver cómo podemos buscar ayuda, juntos somos equipo y yo estoy aquí para ti. Nuestras hijas en esa figura de autoridad, la autoridad no es solo para mandarles cosas y para hacer leyes, es que a ti te ayuda a sentir seguro. Es decir, alguien está cuidándome. Yo estoy aquí para ponerte límites, pero estoy aquí para consolarte. Estoy aquí para buscar la ayuda que necesitamos. No puedo solo, hacemos equipo, pero tienes a alguien que está aquí. Esa presencia es vital. Así no puedas encontrar la sustitución sana, que tu presencia sea suficiente en ese sentido. Creo que eso ayuda. Bien, si quieres, sigamos con los que están acá, porque acá están escribiendo todo. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Inquietudes? Comentarios. Sí. ¿Me regalas tu nombre? María Fernanda. Gracias. Yo tengo dos hijas. Una es, bueno, no, más bien, sí tengo dos hijas y las hemos tratado las hemos tratado de educar lo mejor posible. Pero las dos son tan diferentes en sus reacciones, tan distintas, que en todo lo que dices de los papás, lo que tenemos que darles y cómo tenemos que dárselo, también depende mucho de su forma, ¿no? Y digo, ¿cómo hacer para que lo que hago con una funcione con la otra? Porque... Gracias, María Fernanda. Y yo sé que es muy difícil y que estoy pidiendo mucho, porque los papás trabajan, pero me parece primero lindo ver que los dos están acá. Es bonito y es necesario y muestra muchísimo el esfuerzo. También hay papás. Valoro muchísimo a los que no, porque es una carga muy difícil poder transmitirle eso al otro. Lo sé, soy consciente. Pero solo quería decir eso, que qué bonito que estén los dos ahí como firmes y veo a ese papá ahí como, sí, es cierto, todo, sí, me encanta. Ayuda muchísimo en el decir, ¿se acuerdan que yo les decía la cuestión no es si las aman o no? Sino en cómo manifestar ese afecto, cómo hacer que el amor llegue donde necesita llegar. Hay que conocer al otro. Uno no puede amar a rajatabla. Sí, amémonos a todos. No, yo amo a mi papá y amar a mi papá significa asumirlo tal cual es y aprender a amarlo donde necesita ser amado. Porque ya conozco su personalidad y porque al conocer su herida puedo comprender mejor los actos que tiene, incluso los que no me gustan, incluso los que no deberían permitirse. No es para justificarlo, pero sí para comprenderlo mejor. Les voy a dar un recurso que parece tonto, yo sé que parece tonto, pero yo me he dado cuenta que en lo más simple encontramos avances que en las cosas más wow. ¿Han escuchado de los lenguajes del amor? Hay un libro de un psicólogo terapeuta que se llama Gary Chapman y él escribió un libro sobre los lenguajes del amor. Y él dice que nuestros lenguajes del amor son muy distintos. La manera en cómo yo manifiesto mi amor es distinta a la manera como tú necesitas recibirlo. La forma en cómo yo me siento amada
es distinta a la tuya, porque puede ser a través del contacto físico. Puede que yo en mi personalidad necesite que me abracen, que me den besitos, que me consientan, pero puede que tu lenguaje del amor sea las palabras de afirmación. Y son esos niños a los que, ay, no me toques, no me abraces, ¿qué te pasa? Claro, hay etapas y todos tenemos esa etapa en la pubertad y que no me toques, no te quiero. Pasa, tranquilo. Pero hay personas que por su personalidad realmente no son muy físicos, pero sí dependen muchísimo del lenguaje, de palabras de afirmación, de sentirse confortados en el lenguaje. Hay otras personas que son con actos de servicio, como que las palabras ni les van ni les vienen, no son muy de caricias, pero saben, mi papá siempre está ahí para mí. Mi papá, yo sé que le cuesta y todo, pero siempre que yo lo necesito, me responde, me llama, me lleva, me trae. O sea, se esfuerza porque yo me doy cuenta que me ama, en actos de servicio. Otros son tiempo de calidad, son personas a las que no les sirve un mensajito, yo necesito que pases tiempo conmigo. Y todos necesitamos algún porcentaje de estas manifestaciones de afecto que yo les he dicho, pero siempre hay algo que predomina. Y un recurso así que yo les puedo dar es, búsquenselo, está en Amazon, yo sé que tienen como Amazon o en librerías o en donde ustedes se encuentren. Gary Chapman hizo un libro de los lenguajes del amor para hijos. Entonces te ayuda a ti y hay tests que ustedes pueden hacer literal. Y donde pueden sentarse con su hijo y tal y su hija y descubrir de pronto cuál es el lenguaje de amor de esta persona. Además de que nadie la conoce como tú. Yo sé que hay cosas que tú no conoces porque ha crecido y se ha distanciado. Pero mamá, nadie la llevó aquí adentro. O sea, tú conoces desde el día 1 cómo hacía popó, cómo vomitaba, cómo... O sea, tú tienes un conocimiento y una intimidad que si realmente la construyes y la desarrollas, no es igual a nada, igual que el papá. Aprovechen lo que tienen. No piensen en lo que no tienen, sino en lo que sí tienen. Viven en el mismo techo, eso ya es bastante. Tienen autoridad sobre ellos, eso ya es bastante. Ella depende económicamente de ustedes, eso ya es bastante. Busquen los medios, busquen los espacios, busquen los recursos y siéntense a conversar. Otra cosa que les va a parecer muy tonta, pero los papás se frustran mucho en la adolescencia. Es que no me cuenta, es que no me dice. Bueno, de pronto es que ustedes no construyeron comunicación desde que era chiquita o chiquito. Y nosotros no nos damos cuenta, pero les voy a poner un ejemplo. Llegó, mamá, se me rompió mi muñeca y está llorando porque se le rompió la muñeca y está ahí, mi amor, por eso no se llora, qué bobada, ve, cómete un helado, hasta luego. ¿Qué aprendió esa niña? No es, puedo expresar lo No es que yo importante quiero. lo que No es importante lo que Que yo las quiero. crisis se distraen. Ujú. Esto me dolió, entonces me voy y me como un helado. Nadie me enseñó a transitar por una frustración, por un sentimiento. Expresé algo y no supieron responderme, aunque tú no te des cuenta y eso mismo te pasó a ti, eso bloquea los canales de comunicación. Por eso cuando ustedes ya tienen hijas grandes, están en middle, en high school, más o menos grandecitas, están a tiempo de empezar a reconstruir esos medios de comunicación con ellas, canales de comunicación. Dejen de darles cantaleta por un tiempo, por un periodo, no sé, desintoxíquense 6 meses y empiecen a escuchar. Escuchen lo que dicen, pero escuchen lo que no dicen. Escuchen el lenguaje no verbal. Escuchen lo que dicen las amigas de ella, no las flores que les tiran. Escuchen de verdad. Cuando les guste a alguien, en vez de, ay, le gustó y tiene 45. Calma, calma. ¿Por qué te gusta? No se trata de que vas a hacer el alcahueta y te vas a quedar callado, pero cuando empiece a manifestarte cosas, no reacciones con el primer sentimiento de la primera emoción de impacto, porque hace mal, hace daño. Escucha, o sea, contrólate, di a ti mismo, cálmate y escucha. Escucha. Cuando aprendemos a escuchar, reconocemos un montón de cosas que después con calma sí podemos atender. Y es interesarte. ¿A ti realmente te interesa? ¿Te interesa saber por qué esa es su serie favorita? Cosas tontas. ¿Te interesa saber por qué le gusta Violeta y no High School Musical o lo que sea que escuchen hoy en día? Yo ya no sé. ¿Te interesa saber por qué se peleó con esa amiguita y qué fue lo que le dolió? Si es que se peleó y no sé qué, no, pero que ayúdala a ella a reconocerlo, porque ella tampoco sabe y te necesita en el proceso. Ok, pensemos, ¿por qué crees que te dolió? Yo sé que te duele, pero ¿qué crees? ¿Que sentiste abandonada, traicionada, vulneró tu confianza? Ayudamos juntos a que ella descubra, pero eso también te da muchas herramientas a ti. Y es saber, ok, es que yo sé que ella ya
se sintió abandonada por Felipe, por Camilo, por su mejor amiga. Yo ya sé dónde hay una propensidad de mi hija a buscar esa compensación, donde ha sido abandonada. ¿Y eso cómo lo consiguen? No se tienen que hacer terapeutas, tienen que escuchar, interesarse. Y cuando haya pasado el torbellino, tú con mucha calma le dices, mi amor, ven, yo te amo mucho. Como te amo, te pongo límites, con el man de 45 años no te vuelves a ver. Mientras vivas bajo mi techo. Y te ayuda a entender las razones de por qué no te conviene esto. Porque estoy buscando tu bien, lo entiendas o no. Ayuda, y hay que poner límites, pero escuchar también. Y no reaccionar explosivamente. Cuando uno como hijo escucha gritos, nunca, o sea, tú nunca vas a reaccionar a eso, sino que te vas a rebelar. Es como que tú tienes un botón interior y tú acallas la voz, tú solo ves algo que se mueve, grita, nada, me da lo mismo. O salgo y otra reacción que tienen mucho sus hijas es que como no hay diálogo, ellas aprenden a estallar de esa manera. ¿Se han dado cuenta que muchas de sus hijas no pueden hablar sin llorar y gritar? Y salgo y lloro y tiro puertas, tiro patas. Ahí más que el show y más que la rabia que te da, entiende que tu hija está teniendo dificultades para expresar las cosas, para decir que algo le duele, para decir que no está de acuerdo con un castigo, para decir lo que sea. Si ella no puede manifestarlo, hay que ayudarla. Pero si tú tampoco lo puedes hacer y en tu casa tú eres el que tira puertas y grita, difícil. ¿Tú qué haces en ese caso? Papás, lógica. Yo sé que en medio de las emociones eso cuesta, pero ustedes fueron equipados desde que la concibieron para lidiar con esto, se los prometo, viene en el paquete. Como cuando la mamá automáticamente, la mujer queda en embarazo, automáticamente ella encuentra lo que nadie encuentra. Como que viene con el paquete. Y el sexto sentido, yo sé que algo le pasa. De la misma manera, ustedes no fueron llamados a hacer algo imposible. Es difícil, pero ustedes pueden. Tú puedes con tu hijo. Tú puedes, no será perfecto, no será ideal, pero tú puedes. Y es lógica. ¿Qué es lo más lógico en este momento? Siempre piensa eso. ¿Qué es lo más lógico? Ok, es que quiero gritar, entonces no gritaré. Ella está gritando, está llorando. Primero ayúdala a entender su reacción, su emoción. Es decirle, estás frustrada porque no estás de acuerdo con este castigo. Y como estás frustrada, esto te produce rabia y estás llorando. Y yo sé que quieres que lo hablemos y lo vamos a hablar. Ve y cálmate, te voy a dar 1 hora, te voy a dar 2 horas. Ve y toma aire, ve y toma agua, vete a tu cuarto y cuando puedas volver a la conversación, aquí voy a estar y yo te recibo. Eso es distinto. Ya la conversación no termina con puertas tiradas y te odio, es lo peor que me ha pasado. Ayuda. Piensen en cada circunstancia que es lo más lógico. ¿Qué es lo que ella necesita? Eso ayuda mucho porque vas a encontrar en cada discusión, en cada circunstancia, donde necesita ser amada. Si ves que se está descontrolando un poco la situación y que sale de fiesta cada 8 días y que está buscando, por ejemplo, compensación en cosas exteriores, en las mujeres, ustedes que acompañan mujeres ayuda mucho. Si tu hija es en extremo vanidosa, por ejemplo, si en extremo se preocupa por que la maquillaje, que la ropa, que el vestido de tal marca, que no sé qué, yo no les estoy diciendo que no se lo compren, o sea, uno también quiere verse regia, por favor, papás. Bichota. Pero tú como papá tienes que aprender a identificar si hay una carencia emocional y afectiva. Si ella se valida a través de la ropa que usa. Ojo ahí. Si ella se valida a través de que las amiguitas la admiren. O si se ha sentido excluida porque no puede permitirse esas cosas. Si se valida a través de su apariencia física, entonces hay que empezar a reforzar su valor en lo que ella es. No en cómo se ve, no en lo que tiene. Y necesita un proceso contigo también. Ayudarla a descubrir que es valiosa, que es hermosa, que cuando se levanta como un castor en las mañanas con ojeras y lagañas, es hermosa. Y ayudarla a tener esa libertad interior, acompañarla. Un día de no maquillaje, al mes o a la semana, juntas, nos vamos así, cara limpia a la calle. Parecen cosas tontas, pero eso ayuda a que se sientan libres en su identidad y les da seguridad. Cuando tú ves y escuchas, empiezas a ver los comportamientos de tus hijas, de pronto dónde está la herida. Y ahí tú dices, ¿dónde necesitas ser amada? De pronto, en esto, en libertad. O si está realmente fuera de control, necesita ser amada en límites concretos, con amistades concretas, con lo que consume, con lo que yo permito que vea, con lo que yo le permito, con las complacencias que le doy, con la forma como la trato. A veces tu hija necesita ser amada con un poco más de ternura y a veces con un poco más de rigor.
siempre pregúntate qué es lo más lógico y qué necesita ella en este momento, dónde necesita ser amada. Eso ayuda mucho. ¿Tenemos otra acá? Clemencia pregunta, ¿cómo continuar con el proceso que ya iniciaste con nuestras hijas? Específicamente, ¿qué clase de terapeuta debemos seguir? Pues digamos que para las de 11, digamos que ya empiezan otra etapa de su vida en la universidad y el acompañamiento, digamos que va a ser un poco distinto para ustedes porque hay un cambio muy abrupto y muy grande, pero si ya con esas herramientas ustedes tienen con qué trabajar en lo que se viene. El colegio seguirá dándoles herramientas, sea conmigo, sea con otro grupo, con otras personas, para las que son más chiquitas y van a avanzar y necesitan un acompañamiento en estos temas. Pero en términos de terapeutas, yo sí les digo que busquen al menos terapeutas que respalden lo que ustedes quieren. Por ejemplo, si ustedes son personas que tienen una convicción sobre principios y valores sexuales, no vayan donde cualquier terapeuta. Porque la mayoría de personas que hacen, por ejemplo, transiciones con disforia de género, o que quieren experimentar con el otro sexo, o que sienten que tienen derecho a acostarse con todo el mundo, lo han recibido es de terapeutas. Por eso tengan cuidado con que los principios que ustedes han acogido en su vida y en su familia sean respaldados por el terapeuta. No sé, si ustedes, y me permito decir esto acá es porque es un colegio católico, si ustedes tienen una convicción de fe, entonces procuren buscar un terapeuta, no necesariamente católico, pero al menos que respete los principios católicos. Porque, claro, encontrar terapeutas católicos hoy en día es muy difícil. Este programa, de hecho, a todas sus hijas lo dictamos una terapeuta católica y yo. En bachillerato a todos. ¿Por qué? Porque necesitábamos también un profesional de la salud mental que crea en los principios y las convicciones y no las violente. No necesitamos sacerdotes terapeutas. ¿Y a qué me refiero? Que hay veces, desafortunadamente, vamos a terapia donde el terapeuta determina si es católico o es creyente, como imponiéndonos la fe. Si tu hija no está ahí todavía y tú tampoco, no necesitas eso. Para eso uno va a la iglesia. Pero al menos alguien que no violente tus creencias. Alguien que diga, ok, esto es lo que esta persona busca, este es el proyecto de vida, voy a darle los recursos para que pueda vivirlo. Y la mayoría de los terapeutas hoy en día no respetan mucho eso, por eso tengan cuidado donde buscan. Ve al colegio y busca. Nosotros tenemos varios terapeutas que recomendamos. Si eres católico, hay, Daniela aquí conoce, si eres católico, hay la Asociación de Psicólogos Católicos, hay la psicóloga con la que yo trabajo, es decir, hay recursos y hay medios, solo sepan dónde buscar, ¿saben? Bueno, cuando mi hija sale, ¿sí?, con sus amigos o una cita, ¿sí?, tal vez por lo que tú has dicho, que los hombres son más focalizados en una cosa, ¿sí?, yo le digo, oye, pilas, porque los hombres a veces buscan solo una cosa. No sé si lo hago bien o no, pues no hay una cartilla lo que tú dices, pero yo le dije, pilas o ten cuidado, no pilas sino ten cuidado. Y le digo a mi hijo también, adolescente, le digo, cuando salgas respetas a las niñas, ¿sí? O sea, a la niña le digo más por lo que tal vez, lo que tú dices, ha hecho uno anteriormente, ¿sí? Y uno se ha focalizado en una sola cosa, que es el sexo, literal, ¿sí? Entonces, pilas, porque los hombres a veces sabemos a dónde vamos directamente. Y al otro le digo, vamos a respetar a las niñas. Le digo, pilas, tienes que respetar a las niñas. Esas dos cosas, no sé para la niña si sea muy machista, si se puede hablar en ese término, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre, perdón? Omar Santiago. Omar. Gracias, Omar. Se dieron cuenta, y lo digo en verdad con mucho amor y con mucho respeto, dijo Omar, cuando mi hija sale con sus amigas, sé qué, y luego vomitó una cita. Porque es terreno desconocido, es terreno incómodo para el varón. Y es muy valioso lo que él dice, uno experimenta como varón, yo no, pero ustedes, lo que realmente implica amar a una mujer, solo hasta que la vida o mi Dios les pone el tate quieto y les da una hija. Y ahí es que quieto en primera,
Y ahí uno ya sabe el tipo de hombre que uno no quiere para su hija. Y generalmente el tipo de hombre que uno no quiere para su hija es el hombre que uno fue o que uno vio a los demás ser. ¿Qué ayuda mucho en estos casos? Súper valioso que le enseñes a tu hijo a respetar a las mujeres, es algo que no se acostumbra mucho, pero en términos concretos, ¿cómo se respeta a una mujer? A veces nosotros le decimos y enfocamos la educación en todo lo que no puedes hacer. Y claramente hay límites y hay que enseñárselos. Pero a ellos les ayuda mucho a aprender lo que sí pueden hacer. ¿Y cómo lo hago? Porque lo que no debemos saber ya lo sabemos, o sea, lo hemos escuchado todo el tiempo. No maltrates a la mujer, no hagas esto, no salgas con este hombre, no le des sexo, no te acuestes con él, no. Y si eso es todo lo que no puedo hacer, entonces ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo se respeta a la mujer? Pues para que no suene el comentario machista de papá, claro que no, eso es muy macho opresor, los hombres no solo están buscando sexo porque Felipe sí me ama, que es lo que generalmente te va a decir. Aprende a identificar, hija, cuando está siendo amada y cuando está siendo usada. Sobre todo, no solo por hombres, por amigas también. Acuérdense que aquí ellas empiezan a encontrar su identidad en relación con sus pares. Hija, siempre que salgas, recuerda cuánto vales. En cada decisión que tomes, cuánto vales. Y no uses a nadie, hijo o hija, ni te dejes usar por nadie. Recuerda que el uso no es amor, simple. Pero eso se lo enseñas todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Cuando tú no usas ni a tu esposa ni a tu esposo. Cuando tú no manipulas. Cuando tú buscas amar. Y enseñarles eso. Siempre que amar es buscar el bien del otro. Felipe te ama, está buscando tu bien. O sea, él es capaz de renunciar a sí mismo por ti. Él es capaz de quedarse aquí en la sala de la casa haciendo visita por amor a ti. Él es capaz de hablar conmigo primero por amor a ti. Porque si él no es capaz de sacrificio por ti, de pronto no es amor. Y tú anhelas amar y ser amada. Eso cambia el diálogo completamente. Porque ya no siente que todo es prohibitivo, sino afirmativo. ¿Dónde busco ser amada? ¿Qué amistades me permito? Hija, es que yo he notado esto y en verdad no te quiero prohibir que seas amiga o no amiga de alguien, a menos de que yo vea que es un peligro para ti. Pero yo me he dado cuenta que de pronto, María Camila, solo te llama cuando te necesita. Pero cuando tú la necesitas no está ahí. Pero tú siempre estás ahí. ¿No crees que de pronto mendigarle amor no es tan valioso para ti? ¿Que tú mereces un poquito más? Y enseñarle, darle recursos para que ella no sienta me están prohibiendo, sino me están acompañando. O sea, realmente quieren lo mejor para mí. Generalmente no es lo que decimos, papá, sino cómo lo decimos. Está perfecto que le enseñes a tu hijo a respetar a las mujeres con el ejemplo, pero también en cosas concretas. Por ejemplo, enseñemos, si ustedes tienen hijos varones, la pornografía no es normal. La pornografía no es natural. Y un verdadero varón ve que le muestran un video pornográfico y literalmente ahí tiene todo el permiso de ponerse violento y decir, eso es usar a la mujer. Y la mujer no se usa. ¿Cuánto necesitamos varones que sean capaces de alzar la voz entre sus amigos y decir, eso es una porquería? Eso que usted está viendo, eso que me está mostrando es una porquería porque la mujer no se trata así. Ese niño, además de tener una convicción impresionante y una personalidad impresionante, va a saber respetar a la mujer y va a atraer a otros. Porque hoy en día es muy difícil encontrar ese tipo de carácter y de personalidad en los hombres. Porque se acostumbran a saber cómo usamos entre todos a las mujeres. Cómo las morboseamos, cómo las miramos, y probablemente lo aprendió también de ti, si tú eres su papá. Si tú fuiste el que lo expuso a pornografía, si tú eres el que normalizó ciertas cosas. Que ayuda muchísimo, acompaña a tu hijo varón en lo que implica ser varón. Tú sabes cuáles son las luchas, las tentaciones. Y a tu hija mujer explícale lo que significa ser varón. Generalmente nosotros pensamos así, o hablamos así. No digo que todos, pero te comparto mi experiencia. Yo así conocí a mi mujer, yo así tuve esta novia, yo vi que esto hizo un amigo, yo vi que... Cuando ellas escuchan de otra experiencia, pueden encarnar algo como un ideal, pero también errores. Dicen, uff, yo me acuerdo que esto le pasó a un amigo a mi papá porque él me contó, pero además ve que tú estás abriendo el corazón y ve que tú abres la experiencia y que tienes diálogos con ella. Eso ayuda mucho. ¿Alguna otra por ahí? Sí, aquí. Voy a juntar dos porque sé que tenemos poquito tiempo y pues para honrar el tiempo de ustedes, claramente.
la pregunta que hacen es en torno al bombardeo de contenido, ¿no? De contenido sexualizado o de contenido relacionado a preguntas en torno al género, y la pregunta que hacen dos mamás acá en el chat es un poco cómo lo manejamos, ¿no? Cómo lo manejamos sabiendo que nuestras hijas están constantemente en ese contacto y en ese bombardeo, desde las redes, desde el internet, etc. O desde las mismas compañeras, ¿no? O desde las mismas. Bueno, papás, hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Hay que saber movernos en ambos escenarios. Hay que saber moverte en escenarios donde tú sí tienes el control. Es decir, si tu hija es menor, está en middle school, si tú todavía tienes esa capacidad de poner autoridad y de decir, esto no se consume, no te dé miedo, este tipo de series no se ven en mi casa, este tipo de películas, este tipo de música no se escucha en mi casa. ¿Por qué? Porque es pecado y el Papa dice, no hombre, ¿cómo me vas a decir tú que quieres ir a una marcha feminista? ¿Cómo me vas a decir tú que la mujer es valiosa cuando estás poniendo una canción que literalmente profana a la mujer en todas sus formas? Yo voy a educar en esta casa a una hija coherente, y por eso en esta casa, si se respeta a la mujer, esa serie no se ve, esa película no se ve, esa música no se escucha. Pero ella necesita escuchar razones de peso. Por eso el segundo tip, papá, respecto a los escenarios donde tú no tienes el control. Tú no tienes el control sobre lo que pasa con sus amigas. Tú no tienes el control, tú no la puedes meter en una burbuja donde no escuche, no vea, no oiga, no sienta, no salga. De hecho, ella necesita estar expuesta para poder asumir su personalidad. Si ella no está expuesta a estas situaciones de riesgo, ella nunca va a saber lo que realmente quiere y de lo que es capaz. Ahora necesita un acompañamiento, tampoco soltar la rajatabla y mirar a ver qué hace, no, pero en las situaciones donde tú no tienes el control, tu único recurso es formar su razón, formar la capacidad que ella tenga de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, para las preguntas de género, ahí la respuesta no es decirle, eso está mal, o eso es mentira, o eso es verdad, es analicemos juntos cada caso. ¿Cuál es tu pregunta? Papás, hay que formarse. Y se los digo con mucho amor, de verdad, al menos en lo mínimo. ¿Ustedes alguna vez se han preocupado por ver cuáles son las perspectivas sobre la masturbación, por ejemplo? O dicen, eso es normal, no pasa nada, no quiero saber. O no lo hagas porque está mal y es pecado y está. ¿Cuáles son las razones de peso? Yo tengo una cuenta en Instagram donde formo sobre todos los temas de sexualidad y es gratis. Todos los domingos hacemos lives sobre, por ejemplo, la adicción a la pornografía de manera neurológica, porque hay comportamientos que te vuelven adictivo, porque la masturbación te incapacita para donarte a otros, para amar. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los peligros de ser el propio rey y el dios de tus fantasías? Porque la masturbación es eso, tú eres el rey único de tus fantasías, todas se mueren por ti. Duras 20 horas, han pasado 2 segundos, es falso. Cuando tú te... Somos suyos. ¿Somos qué? Suyos. Para los que no son creyentes, les advierto, es una página, pues, tiene alto contenido católico, pero hay mucha formación que es secular, la puedes encontrar ahí. Pero fórmense, y si no es conmigo, con alguien, pero por favor, fórmense. Hay mucho para leer, busquen cifras, no coman entero. Buscan cifras, busquen estadísticas. Por ejemplo, surgió la pregunta de la identidad sexual y los travestis. Ok, entiendo qué es lo que tú piensas, vamos a discutirlo. ¿Por qué no nos vemos dentro de 8 días en tu heladería favorita y lo hablamos? O dentro de 8 días en la casa y tú tienes 8 días de gabela para empezar a buscar. ¿Cuáles son las consecuencias actuales hoy, por ejemplo, de las cirugías de cambio de sexo? Si buscas, te prometo que lo encuentras. ¿Cuáles son las condiciones psicológicas que pueden dar una propensidad a disforia de género? Si buscas, te prometo que lo encuentras. Y tendrás un poquito más de razones y de argumentos para acompañar el proceso de ella, porque ella te va a decir, yo creo esto, yo siento eso, ella no tiene ni idea. Ella está buscando entender. Y de pronto tú la puedes acompañar en ese proceso. Si el tema es la marihuana, por ejemplo. Y es que está fumando marihuana, que cómo se le ocurre, que no sé qué. Ok, paremos un momento, que es lo más lógico. Yo necesito saber razones de peso de por qué esto está mal. Muchos papás, la mayoría de papás que vienen a mí diciéndome es que está consumiendo marihuana o cualquier sustancia, la única respuesta que tienen es porque sí, y ya, porque no, o sea, no y no. Y es válido, claramente es válido, es tu casa y son tus leyes, y ella tiene que entender eso. Si tú quieres autodeterminarte completamente, entonces coge tus maletas y te autodeterminas fuera de la casa. Porque tú dependes de mí. Y mientras eso sea así, yo voy a cumplir con este deber. Pero en el proceso interior de ella, ella necesita asumir en su conciencia razones de peso
de por qué ella no quiere consumir. No es que no la deje, es que ella no quiere. Entonces ve y fórmate sobre lo que pasa en el cerebro, ve y fórmate sobre la industria. Por ejemplo, si tu hija es feminista, ¿cuántas mujeres explotan la industria de la marihuana? O del narcotráfico, busca razones de peso si tú ya la conoces para ayudar a que ella, no es para que ella te obedezca, para que uno obedezca a los papás solo necesita saber que son los papás y se acabó. Vivo en su casa y se acabó. O sea, el día que yo quiera llevar a la contraria, cojo mis corotos y me voy. Y eso ayuda mucho. Páguese usted sola a la universidad, páguese usted las uñas acrílicas, páguese usted la plancha en el pelo, páguese usted. Y ahí sí ese día usted mire a ver qué hace con su vida. Yo la dejo si usted quiere. Pero eso es exteriormente en cuanto a la obediencia. Pero si tú lo que quieres formar en ella es convicción, para que el día que ya no dependa de ti, tome las decisiones correctas, necesitas ayudarla a encontrar razones. ¿Por qué está mal salir con Ferenguito? O sea, ya te dije que no vas a salir con él, pero vamos a entender qué es lo que estás buscando en un hombre. Qué es lo bueno, qué es lo malo, para que el día que yo no esté ahí, tú sepas cuánto vales y qué no estás dispuesta a recibir. Quiero agregar una cosa ahí. Y es que creo que un poco desde lo que hemos trabajado con ellas es preguntar también, preguntar por la sensación, preguntar por eso a ti, ¿cómo te hace sentir? Muchas veces es, no, me siento incómoda, ok, vámonos con esa incomodidad, no miremos por qué, porque eso te puede hacer daño, porque eso sí, y creo que muchas veces tratamos de llenarnos de muchos argumentos y se nos olvida preguntarles, ¿y tú qué estás entendiendo por eso? Sí, a veces hay niñas que dicen, ¿y las pastillas anticonceptivas, cómo así? Pero tú le preguntas y ni siquiera sabe que es un ciclo menstrual. Entonces, hay que devolverse y decir, ok, empecemos desde el principio, ¿tú qué entiendes por esto? ¿De dónde sacaste esta información? ¿Quién te contó y en qué contexto te contó? Porque de una aprendemos las alarmas, ¿no? Entonces, como me dijo anticonceptivo, entonces ya están hablando de relaciones sexuales. No necesariamente. ¿Sí? En este momento además tienen un contenido en redes que habla de riesgos de tomar anticonceptivos hormonales y muchas de ellas simplemente quieren saber qué es eso que están diciendo. Si eso en mi cuerpo, ¿cómo me va a afectar? No están hablando de relaciones sexuales, están hablando de otras cosas. Y como no contestamos y ni preguntamos, sino que reaccionamos, como decía María Paula, pues muchas veces nos hace falta la pregunta de, pero ¿tú por qué me estás preguntando eso? O este tema, ¿por qué surgió? Y pasa tanto, pues digamos, en nuestras edades con las que trabajamos ya más grandes, pero también con las chiquitas, ¿no? Y es que llegan las chiquitas, mamá, ¿qué es gay? O papá, ¿qué es gay? ¿Sí? Y los papás de una vez, y yo, ¿cómo le hablo de esto? Pero si yo le vuelvo la pregunta y le digo, ¿por qué me preguntas eso? ¿Dónde lo viste? No, es que vi la palabra escrita en una cosa por la calle. ¿Sí? Y para ella es suficiente esa información. ¿Sí? Entonces creo que es importante también preguntar. Es como mi hijo cuando estaba pequeñito, que un día me dice, mamá, me duele el tornillo. Y yo, ¿cómo así? ¿Te duele el tornillo? Entonces, obviamente yo pensaba que le estaba bien. Y entonces me dice, le dije, muéstrame, me dice, el tornillo, era el tobillo. No era el tornillo, era el tobillo. ¿Tenías una pregunta o ya? No, ¿Ya? yo. Es para los de Zoom. Sí, para que te escuchen. Bueno, yo tengo un hijo, pues sé que aquí son de niñas, pero aprovecho. Tengo un hijo adolescente de 16 y cuando va a salir a una fiesta o algo, siempre le hago las mismas recomendaciones, siempre. Que mucho cuidado, que piense bien, que tome bien decisiones, que respete a las niñas, bueno, todo. Y siempre me dice, yo sé, o sea, no me deja ni terminar de hablar porque es yo sé. Y yo le digo, pues te lo voy a decir, siempre que vas a salir te lo voy a repetir. Está bien, o sea, no sé qué hacer porque siempre me dice, yo sé, todo lo sabe y sé que no lo sabe, pero... Yo creo que hay veces como que subestimamos ese tipo de realidades, pero te prometo que él siempre se va a acordar. Siempre. Y cuando sea adulto, él va a decir, mi mamá siempre que yo salía de la casa me decía tal. Está súper bien que lo hagas, porque a fuerza de repetición algo queda. Sí, yo sé que sabes, pero soy tu mamá y tengo todo el derecho de recordártelo. Sí, no está de más que te lo recuerde, porque hace 8 días no es igual que hoy y de pronto hoy necesitas saberlo de otra forma. Ayuda mucho a que se lo digas en cosas concretas, ¿sabes? O sea, que encarnes como ese consejo en cosas concretas. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando le decimos a nuestras hijas, hija, cuídate mucho, es
Pila siempre con tu vaso de trago. Exacto. Pilas siempre. O hay unos protectorcitos, ¿saben? Como hay pilas con esto. Pilas siempre a tu entorno. Toma hasta el punto en que seas consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Si ya no vas a ser consciente, no estés sola. O me llamas, ¿sabes? Que ella sepa que te puede llamar. Por ejemplo, entonces, hijo, siempre a defender a la mujer en cosas concretas. Saliste a amar y a pasarla bien, no a usar a nadie. De pronto eso lo va a encontrar o a entenderlo de forma distinta. Saliste a amar y a pasarla bien, no a usar a nadie. Creo que piensa en lo que tú realmente quieres de él y eso ayuda mucho a dar esos consejos. Cuando has tenido conversaciones, ayuda también a que él recuerde esa conversación, frases chiquitas. Si tú ya hablaste con él sobre las diversiones que buscan, o por qué te diviertes, o hasta qué punto la diversión se convirtió en una atadura para ti. Ya no sales para pasarla bien porque eres libre, sino que dependes del alcohol, o dependes de tus amigos, o dependes. Antes de salir, decirle, acuérdate que sales para divertirte y para ser libre. O hijo, acuérdate que nada te quite la libertad. Ni el trago, ni los amigos, ni una droga, que nada te quite la libertad. Ese tipo de cosas va a ser distinto a todo lo que él ha escuchado y le va a decir, ok, se acuerda. Y eso no previene que la embarre, o sea, eso no previene cosas, pero creo que ayuda mucho el acompañamiento que nosotros le podemos dar con esos consejos, con esas recomendaciones, ayuda mucho. Solo es no decirlo por decirlo, sino como que haya un proceso detrás de eso, ¿sabes? Que él se sienta como acompañado en el decir, ok, ¿por qué no debo tomar? ¿Y por qué no debo excederme? ¿Y por qué no debo buscar dependencias y ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que ya hemos terminado. La presión de grupo es bravísima. Pero de nuevo, si ustedes reconocen las heridas y las carencias, van a poder ver cuándo es más susceptible a caer en presión de grupo. Una persona que se sabe amada, que se sabe valiosa, que no depende de las percepciones de otros, difícilmente va a caer en la presión de grupo. Es el que va a generar la presión de grupo. Por eso cuando tú conoces a tu hijo, conoces tu historia, conoces tu relación de pareja, tus conflictos, lo que ha vivido, lo que ha atravesado, el divorcio, las pérdidas, los duelos, lo que sea, cuando tú conoces a tus hijos, tú sabes acompañarlos en los momentos donde son más propensos a caer. Y si tú sabes que tu hijo o tu hija tiene una personalidad débil, es psicodependiente, depende mucho, ahí hay un proceso no solo terapéutico, sino tuyo de acompañamiento para reforzar su valor. Acompañarlo a redescubrir y acompañarlo a redescubrir que vale mucho. Y darle esas herramientas para que el día que esté expuesta a presión de grupo, caiga menos o no caiga de lo que hubiese caído en hacer cosas que no realmente quiere, sino que necesita hacer. Y es una diferencia grande entre lo que tú quieres hacer y lo que tú estás sintiendo que necesitas hacer. Porque de eso depende tu estatus, o tus amigos, o sentirte valiosa, o tu autoestima. Les doy gracias por el tiempo, nos excedimos extremadamente, pero realmente dar una charla de estas con mucho gusto es muy difícil en 40 minutos, o sea, es grotesco. Entonces por eso intenté meter todo lo que pienso que es más importante. Ahí tienen la cuenta, hay formación, hay talleres de sexualidad matrimonial, si quieren, para que ustedes lo vivan mejor. Y pues también hay espacios donde pueden invitar a sus hijas también a formarse y a buscar terapia también. Les doy gracias porque tengan un feliz día y que puedan también